Hoy tenemos en nuestro programa, para empezar la noche, a una de las actrices gallegas más conocidas y desde luego de las más elegantes. Lo dicen todos los que la votaron para ese premio Elegantes, zapato diseñado por Ramón Conde, ya en casa. Sabel Arán, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? De repente una se ve ahí, estoy finalista, segundo año, le gustas muchísimo a la gente y te ves con el premio. ¿Cómo se vive eso? Pues fue una experiencia, bueno, fue especial porque la verdad es que sinceramente no pensé que me fuese a llevar el zapato para casa. Y estuvo muy guay, la verdad. Y después ya cuando me toca el siguiente, que fue el de la sonrisa, es como esto tiene que ser una Esta broma. Es mi noche. No me puedo creer, pero, claro. No, y aparte tenía unas compañeras potentes en ese sentido, ¿sabes? Todas. Pero muy contenta, encantada. Nerviosa por otra parte, porque como no es, pues yo qué sé, a veces puedes esperarte que las cosas pueden ocurrir o te lo planteas, pero en este momento yo no me había planteado nada y de repente me voy arriba agradeciendo a todo el mundo, muy digna. Fue muy divertido, estuvo muy bien. Es muy gracioso porque siempre lo decimos, personas como tú, de tu perfil, que estáis más acostumbradas a aparecer ante los medios, eso pasa mucho con comunicación, y que de repente las estás viendo todos los días presentando programas y en el momento en que suben es como que se me va. Claro, es que, hombre, yo no sé, yo no puedo hablar por todas, pero yo soy, en mi caso, a mí me gusta tener las cosas muy controladas, ¿no? Entonces, cuando estoy trabajando puedo parecer muy profesional, muy natural. Que lo eres. Bueno, que lo soy, sí, desde luego. Pero en esos momentos donde realmente no te esperas que vaya a pasar nada de eso, pues te pilla un poco, ¿no?, de sorpresa. Bueno, pues solucioné bien, ¿no? Solucionaste fantásticamente. Vale, entonces ya está. Mira, ¿cuál era tu apuesta? ¿Quién creías que iba a ganar? Pues ¿eso se piensa? En mi candidatura, quieres decir, en mi grupito, yo apostaba por Silvia Jato. Pensé que, y aparte como está un momento muy popular, ¿no?, y fue lo del programa y todo esto, yo dije, pues seguramente la gente la votará. Quizás porque como yo ya estuve el otro año y esta de segundas, la gente dijo, pobre Isabela, vamos a dar el premio a esta mujer. Esto siempre va así. Yo creo que depende muchísimo de con quién estés nominada. Bueno, luego es verdad que hay gente que hace campaña y tal y que está fenomenal. Pero yo creo que es con quién estés nominado. Y de todas formas, que lo decimos mucho aquí, lo importante es estar ahí. Quiero decir, cuando la gente siempre te tiene en la cabeza y elegir entre todas las personas que puedes elegir y que ves a lo largo del año cómo visten y te gusta su estilo, que sois 5, hacer esa selección, yo creo que realmente ese es lo difícil. No, claro, es lo que dices tú, que se acuerden de ti y que te tengan presente. Luego el premio depende de tantos factores, pero es como en los premios, bueno, yo te puedo hablar más de los de cine. Hay personas que hicieron papeles increíblemente alucinantes que son de absoluto premio, pero ese año coincide que hay otro papel que tal y se lleva. Quiero decir, lo importante es estar, siempre. Bueno, hablando de premios, Sabela, que tiene un Mestre Mateo, nominada 2 veces y uno a la primera ya te lo llevaste, o sea, eso es... Sí, aquello también fue otra historia, vamos. El primero lo llevé y el segundo no, pero fíjate, quiero decir... Es que estuve... Pero el primero, yo creo que es muy especial porque además es tu primera gran película en la que ya estás nominada y te subes a por el premio. O sea, sí, el primero fue una locura porque era la primera peli que además era de protagonista. Mis compañeras también eran actrices de toda la vida y yo de repente ahí estaba un poco perdida. Ahí sí que el discurso, no te voy a negar, me lo preparé absolutamente, porque si aún encima, pues yo qué sé, por soñar, ¿no? Y dices, ay, le agradezco a toda la familia, no dejó a nadie. Y eso sí que fue una absoluta sorpresa y el más especial, sin duda. Y el segundo no salió, pero yo estoy tan contenta del trabajo que se hizo en esa peli, por mi parte y por parte de todos. Creo que se hizo un trabajo estupendo, con unos profesionales de los pies a la cabeza, y el premio es haber podido yo interpretar a Socorrito en Asmorga. Ese es el mayor premio que yo me pude haber llevado, lo digo en serio. ¿Cómo recuerdas, hablábamos de Vilamor, cómo recuerdas aquel rodaje y supongo que también esa parte de vestuario, porque es en una época muy concreta? Sí, la parte de vestuario, claro, es a finales de los años 60, 70, sí, bueno, esa época, entonces estamos hablando de vestuario original, súper hippies, pero hippies en invierno, porque hippies en verano con vestidos y sandalias es genial. Vamos a tu armario. Claro, entiendes, es muy cómodo y estás encantada. Pero cuando llevas esas cosas de lana y esos borregos, que yo soy muy maniática, o sea, a mí todo me pica, cualquier etiqueta la tengo que quitar, yo esto lo llevo muy mal. Y además en esta peli tuvimos que rodar
secuencias de invierno cuando era verano, y verano en la Fonsagrada a 36 grados. Y ponte tú esas camisetas con esos pantalones, con esos tejidos, horrible. Yo lo pasé realmente mal en ese asunto. Y luego que, bueno, no íbamos sujetador, claro, y yo soy una persona que sin sujetador no voy a ningún lado. Entonces ya es otra, ya se te pone el cuerpo de otra manera. También te ayuda, ¿no? Porque también te sigue el personaje de otra forma. Pero fue una experiencia increíble, a todos los niveles, a nivel profesional, porque a mí también me pilló en un momento que era mi origen como actriz, por decirlo de alguna manera, y luego que la experiencia personal fue muy importante, porque además tuvimos la suerte de rodar en los lugares originales donde vivían esos comuneiros, con los comuneiros de verdad, eran gente que llevaba allí viviendo 30 años, y te contaba cada historia. Claro, de repente te veías en medio de una montaña aislada de cualquier tipo de tecnología, porque los teléfonos directamente no funcionaban. Y al principio lo echabas de menos, pero luego cuando llegabas al hotel era como, ay, con lo a gusto que se estaba allí, tan tranquila, tirada en la tierra, que te daba todo igual. Bueno, no sé, me ayudó a comprender muchas cosas que no me hubiese planteado si no tuviese esa experiencia. ¿Cuánto tiempo fue de rodaje? Pues mira, 9 semanas y media. Pues que me lo sé claro porque... Muy Kim Basinger. Sí, absolutamente Kim Basinger, pero bueno, yo moreno. ¿Qué va? No, estuvo, sí, 9 semanas y media. Estuvimos en Ancares, en invierno, y Fonsagrada. Y bueno, pues cumplió bastante. Es cine. Y de repente una se ve metida de lleno en la promoción de la película, que yo creo que fue bestial, la promoción que se hizo, y además vuestra presencia en distintos festivales, o sea, esa película que salió fuera y que se vio en todas partes. Pues mira, con Milamor estuvimos alrededor de 3 meses de promoción. Empezamos haciendo promoción por toda Galicia, íbamos con nuestra furgoneta, con nuestra megafonía, dando la lata a todos los vecinos, y fuimos por todos los pueblos, por todas partes que te puedes imaginar de Galicia. O sea, yo me recorrí la comunidad, había un montón de sitios que yo no conocía, pero gracias a esta peli pude conocerlos. Lugares que tienes al lado de casa que nunca vas, porque, pues esto que nos pasa a todos, tienes ya ahí. Porque somos medio... Eso es. Y después la peli fue seleccionada a un montón de festivales internacionales. Estuvo en Yakarta, fuimos a Nueva York con esta película también, a competir con pelis europeas, americanas, de gente que dices tú, yo esta tía lo veo en el cine y estoy ahora mismo en el mismo festival que ella, ¿no? Y nos fuimos al Festival de Cannes, en Francia, que aquello sí que era absolutamente inesperado, subir aquella alfombra, que no nos sacaban fotos. Claro, a mí no me conocía nadie. Yo, mira, ¿me puedes sacar una foto al fotógrafo? Esto no se debe contar, pero lo cuento aquí. Pero fue una experiencia increíble, increíble. ¿Cómo elegiste los modelitos para esas ocasiones? Pues mira, por aquel entonces al Festival de Cannes llevé un vestido, una herencia un poco extraña, un vestido rojo. Aparte no teníamos, claro, no había ni peluquería, nosotros fuimos en nuestro coche a Francia. O sea, los 3 actores, el director y yo, los 2 actores, el director y yo. Y nos cambiamos en el parking de un pabellón que había allí en medio del festival. Yo el pelo que llevaba desde las 8 de la mañana, ¿sabes? O sea, me apañé y me pinté, me vestí dentro del coche, luego colocando la pajarita y nos fuimos a la alfombra. Eso fue el momento Cannes. Ahora, hoy en día supongo que no se habría hecho así, pero bueno, también hacerlo tan de casa, no sé, así tiene su magia. Estando empezando, yo creo que todo te hace ilusión. Al final, claro, es verdad, tú has estado en el Festival de Cannes. Claro, y eso no lo puede decir todo el mundo, ¿sabes? Estoy encantada. A ver cuando vuelvo, ojalá sea pronto. Bueno. Volverás pronto, segurísimo además. Vilamor, que te dio, decíamos antes, ese papel también tan gratificante para ti, y también ese premio Mestre Mateo. Ya una vez está en casa, súper modelazo, porque yo es de los modelazos de Isabel Arán que tengo en la cabeza siempre. Sí, ahí para los Mestre Mateo me puse un pantalón y una torera así todo en negro con una coleta, bueno, un poco marciano, que a mí me gusta ese estilo, diseñado por Pedro Fernández, que es uno de los estilistas que hasta hace poco me estuvo vistiendo, que tenía piezas absolutamente increíbles. Y fui con eso y con unos tacones, los tacones, fíjate, de Alex Silva. Me hicieron una herida en la parte de delante, que tengo aún las cicatrices. O sea, tengo marcas de ese día tan especial, no me importa que no se vaya. Lo llevo, vamos, tacón, hasta en los pies, desde luego, la cabeza, el corazón y en los pies. Con mucha intensidad lo viví, y así lo tengo marcado. ¿Pides consejo a alguien para esas ocasiones especiales?
Sí, yo claro, cuando me tengo que vestir para un momento distinto, tengo a mi estilista, que es Ángel Nimo, y él me ayuda en absolutamente todo. Aparte estamos en un punto, claro, al principio supongo que todo Ángel el mundo... Nimo que te vistió este año para los elegantes, efectivamente. Llegas a un punto en el que te entiendes, ¿no?, con esa persona, porque al principio un estilista puede tener una idea de ti y yo tengo otra idea completamente diferente. Entonces ya conoce mis debilidades, ya sabe cuáles son los puntos que me interesan un poco más, qué es lo que jamás me pondría. Entonces ahí ya somos como un matrimonio que ya se encuentra en un punto bueno, sí. ¿Cuál es lo que nunca te pondrías? Yo nunca me pondría algo corto, por ejemplo. No me siento nada cómoda con cosas cortas. Para este tipo de pues, eventos, igual galas más de noche, o para esto yo jamás. Tampoco iría nunca de rosa y sin embargo estos Mestre Mateo me marqué un rosa chicle. ¿Cómo? Sí. O sea, claro. Pero es que es eso, yo puedo ser muy folclórica por un lado o muy chico por el otro, ¿sabes? Soy un poco de extremos, que eso me parece muy divertido. Oye, y a nivel personal y en tu día a día, ¿cómo ha ido cambiando tu estilo? Yo pasé por todos los estilos del mundo. O sea, yo tuve un ramalazo pseudo-gótico cuando era adolescente, luego un poco no grunge, te veo, te lo juro. No te sí, pues yo pasé por absolutamente todo. No muy marcado, yo no era gótica o hippie o tal, no. Yo siempre fui fusionando cositas, ¿no? Me costó mucho encontrarme, de hecho creo que estoy en ese proceso, pero soy consciente de que puedo estar un día de una manera y al día siguiente de otra completamente diferente. Es decir, a mí no me puedes identificar, creo que no se me puede identificar mucho un estilo determinado, ¿no? Soy un poco, pues eso, varío según me apetezca. Y entonces eso me parece interesante también en la gente, que igual no tengas un estilo muy definido y que no se te identifique por ese estilismo. De todas formas, yo sí creo que tienes un estilo muy personal. ¿Sí? No de etiqueta, sí, yo podría ser tu personal shopper, ir a una tienda, bueno, y pillar cosas que te pegan. Claro, hay cosas que sí me pegan, o sea, yo soy muy de túnicas y de cosas flojas, ¿sabes? Yo hoy no soy la más elegante del mundo, pero lo encantada que estoy yo con esta cosita. Entonces, claro, hay cosas que sí, o yo qué sé, o anillos, o pendientes, o cosas grandes, y estas que es muy de mí. Pero luego, por lo demás, ya te digo, igual me pongo una plataforma que en mi vida, o unos tenis de toda la vida, ¿sabes? Es así, mezclar, jugar. Has estado en muchas series y en series también nacionales y con vestuarios muy marcados. ¿Con cuál te quedarías? Pues por el vestuario. Por el vestuario, nunca lo había pensado, pero claro, las series de época, por ejemplo Gran Hotel o Puente Viejo, es un vestuario muy concreto. Gran Hotel, aquello yo, mira que estuve 2 días nada más, pero unos corsés, unos gorritos de paja que a mí esto ¿Cómo que no? No me veía yo muy favorecida, ¿no? Entonces, claro, pasamos de ese extremo, ahora en Serra Moura, que me ponen unos ceñimientos, unos escotes y unas bueno, cosas. Es que como es Gloria, ¿eh? Bueno, es que Gloria. Como es Gloria. Gloria, menuda, bueno. Y entonces, claro, es de un extremo a otro, pero sí que me siento mucho más... A ver, obviamente me encuentro sexy, me encuentro guapa como Gloria. Pero depende de la Gloria, porque también va por épocas, ¿eh? Tuvo una época más... no voy a decir choni, pero bueno, más de licra, y ahora está pasando más vestidos un poco de otro nivel. Sí, quizás con esta me encuentro más cómoda, Gloria, puede ser. Y cuando estamos en casa, en el sofá, viendo la tele, ¿en qué serie te gustaría estar? Aparte de en Serra Moura, que está funcionando maravillosamente bien, ¿en qué serie te gustaría estar? No sé si serie, sé que me gustaría géneros, los géneros que me gustaría tocar, porque series en realidad es, yo qué sé, es trabajo, ¿sabes? Y al fin y al cabo, nuestro trabajo tienes que tocar todos los palos, ¿no? Y hacer todo tipo de cosas, y eso también te ayuda a descubrir qué es lo que más te gusta y en qué faceta te encuentras más cómoda. Pero me gustaría hacer algo un poco como de acción, ¿sabes? No sé, algo, no voy a decir violento porque no es que quiera hacer algo violento, pero algo como un poco más de peso físico, igual. Una Lara Croft de la vida. Lo mismo. Lara Croft de la vida. Shorts, que tampoco me pondría shorts nunca jamás, por ejemplo, no podría hacer de Lara Croft. Bueno, por un buen papel... Nunca Una se sabe, se pone, mujer. vamos. Nunca se sabe. Mira, Bridget Jones, que lo que tuvo que engordar y adelgazar esta mujer. Ay, el trabajo, Ana, ¿qué te voy a contar? Cuéntame lo que quieras, hija mía. Sabela, ¿y cómo te viste en la gala de los elegantes? ¿Eras muy tú? Porque decías, a lo mejor yo siempre digo, no me vestiría con vestido rosa chicle, y en los Mestre Mateo allí estabas guapísima en primera fila con ese rosa. ¿Era muy tu estilo? Sí, tal? Porque era muy tu estilo. Sí, en los elegantes era absolutamente mi estilo, porque iba era un smoking de Roberto Berino,
y debajo le puse pues como un encaje, un body de encaje y tal. Y el detalle, que creo que se lo vi yo, pero yo iba encantada, mis uñas de oro, que, que no es que pintara doradas, no, las postizas estas de metal, que solo si son postizas funcionan. Estaba encantada con esas uñas, mira, tenía que grabar a los 2 días, una pena quitarlas, no te imaginas. Pero sí, me encontraba muy yo. Aparte era un día que yo, como no, este tipo de cosas, una nominación, yo necesito estar cómoda, ¿sabes? Igual otro vestido, también hacía un día de perros y dije, bueno, tengo que ir cruzar el Obradoiro con toda esta lluvia, con un vestido tal. Claro, eso ya lo dejaré para otra ocasión. Quizás el próximo año. Pero bueno, fue de los looks más comentados y que más gustaron. Sí que gustó, fíjate, y al final era bastante, es una cosa muy sencilla, pero yo con este punto masculino me encuentro muy cómoda, porque yo soy muy de pantalón de toda la vida. Y me parece que una mujer, o sea, los vestidos por supuesto están genial, marquen o no marquen, pero también un pantalón bien llevado me parece que tiene un toque muy interesante. Y una que está allí sentada, aunque esté un poco nerviosa con ver lo que va a pasar, ¿se fija en los modelos de los demás? Sí, claro. Sí, no, ¿Y con cuál nos quedamos? Pues ahora mismo tendría que hacer un repaso. ¿Qué me gustó? Me pareció muy atrevido y me pareció que le quedaba genial a Bea, ese vestido con ese escote, que bueno, es que aparte tiene un cuerpo que es inmediable. Y me llamó mucho la atención, me pareció atrevidísimo, pero claro, ella lo puede lucir. Ese recuerdo que me quedó tú no dices. Uy, Es que me parece... si quieres la llamamos, que venga, que lo traiga, pasamos una prueba. En los Mestre Mateo, de cuando te dieron el premio, yo creo que una de las cosas, de verdad, lo digo de corazón, sabes que yo siempre te lo comento, que a mí me pareció un modelazo, lo puse en Twitter porque me encantó, y yo creo que era, a lo mejor, no tanto el modelo en sí como el modelo en ti, y de las cosas más alucinantes era el rollo del escote, que es esos escotes así que son pronunciados, pero que no son Jennifer López. Ya, pero es que está el límite ahí, ¿eh? O sea, jugar en esa frontera es complicado. Sí, bueno, no lo sé. A mí este en concreto me gustó mucho. Yo creo que ese te lo podrías poner tú. Uy, no lo sé. Yo es que el tema del pecho, yo ya te digo, yo con mi sujetador a todas partes. Pon un sujetador en tu vida. Es así. Bueno, Bea, es verdad, iba espectacular y además yo creo que era de los súper llamativos. A mí me gustó, porque ese punto de atreverte a llevar eso me parece que tiene mucho valor, ¿sabes? Me gusta la gente que se atreve. Hay gente que con más acierto y otra que con menos. Yo, por ejemplo, y no lo digo en concreto por lo de los elegantes, pero el mundo pluma, a mí me quedaría fatal. Entonces yo no podría llevar plumas, yo no llevo lentejuelas en mi día a día y sin embargo en los Mestre Mateo me marco un vestido de lentejuelas que pesaba la vida, pero ya te digo, es que yo creo que con la ropa te tiene que pasar eso, ¿no? Que de repente ves algo que te gusta, que a lo mejor lo ves en una percha y no lo soportas, pero en la mano de repente ¿no? Adquiere otra dimensión. Esto pasa igual que pasa con la comida y con muchas otras cosas, pero con la ropa es un poco así. O sea, no me cierro en banda a determinadas prendas y es divertido hacerlo así. ¿Sabes, hay amor a primera vista con alguna prenda? ¿Te ha pasado? Me pasa con mucha frecuencia, pero con prendas y sobre todo con accesorios. Es que yo, ¿sabes qué pasa? Yo soy muy fan de los pendientes y de los anillos. Y como es relativamente, normalmente son cosas más asequibles que prendas. No te estoy hablando tampoco de irte a tiendas caras, que yo no gasto mucho dinero en ropa. Pero sí que los pendientes, cuando se salen un poco de lo normal, cuando pues no es el típico aro que traigo hoy, sino que no sé, algo diferente, por ahí sí que me puedo volver loca y decir, esto lo quiero y lo voy a querer. Y lo voy a querer, lo voy a querer, sí, lo voy a querer. Va a ser mío. Efectivamente. Pero me pasa con mucha frecuencia. Sí que hay piezas que veo y digo, bueno, esto me parece espectacular, pero normalmente me pasa con piezas un poco caras, entonces pues al final no puedo cumplir mis sueños. No vaya. Los voy apuntando, tú los apuntando. Los llevo apuntados, sí. Y se los regalo a los familiares, ¿no? Cuando queráis tener un detalle. Ahí os va, sugerencia. Claro. Sabela, ¿en qué punto te encuentras estilísticamente hablando? Bueno, ahora me encuentro en un punto terrible por este tiempo absurdo que tenemos. Estilísticamente hablando, mi armario es un desastre, porque tengo cosas de invierno, cosas de verano y aquello es un cóctel molotov. Pero me encuentro cómoda conmigo misma, que eso es importante. Y también creo que, bueno, no sé si profundizo demasiado diciendo esto, pero cada uno tenemos nuestros complejos, ¿no? Y cosas que no queremos ponernos nunca y cosas que de repente siempre tiramos de ellas. Y me parece que es importante
de repente pues un día utilizar todas esas cosas que nunca antes atreviste a poner. Entonces a veces practico este ejercicio, ¿no? Pues a lo mejor un pantalón muy apretado, enseñando culo, que tampoco es algo muy propio de mí, pues lo hago, a ver cómo me siento. Y entonces estoy en ese momento en el que estoy muy cómoda, me encuentro a mí misma, me encontré a mí misma, yo creo, pero de vez en cuando pruebo cosas, pues un rosa chicle en los Mestre Mateo, con un cinturón dorado y unas sandalias doradas. Te veo un arriesgado. Bueno, metí la casa por la ventana, estoy que no puedo. Pero sí, me gusta jugar a eso también. Y cuando miramos al futuro, ahora que estás metida así en tantas cosas, bueno, tú eres actriz de doblaje, sobre todo actriz, ¿no? Hablábamos un día de que yo te decía, tenías que animarte a presentar algo y tal, y tú, soy actriz. No, a ver, claro, es que, pero nunca sabes, porque yo, fíjate, hasta hace un año, yo este año me encontré presentando una serie de cosas que un año atrás no hubiese imaginado. Mi vocación es ser actriz, ¿no? O sea, yo quiero ser actriz y me encanta el doblaje y me encantaría trabajar también como actriz de doblaje en algún momento. Pero de repente aparecen cosas como presentar una historia, presentar esto, hacer otra... Bueno, pues al fin y al cabo yo creo que está todo relacionado, ¿no? Y que para mí como profesional pues son complementos que me ayudan a ir mejorando. Entonces mira, lo que venga, que venga. ¿Y qué te apetece que venga? Me apetece seguir trabajando, me apetece sentir el agobio de decir, estoy agotada de trabajar, que nunca me pasó. Porque es que claro, en realidad en una serie, pues en torno a, no sé, 2 meses, meses y pico, acabas una temporada. El resto del año tienes que esperar a que se grabe la siguiente o esperar a que pues caiga algo nuevo, un cine o teatro, lo que sea. Pero no siempre es así. Entonces, en ese corto periodo de tiempo yo puedo estar muy agobiada porque me toca trabajar un montón, pero se acaba. Es inmediato, dura muy poquito. Entonces quiero tener esa sensación de cansancio, de llegar a casa y decir, quiero dormir, estudiar y madrugar, y dormir, estudiar y madrugar. Pido, por favor, que me pase eso. Desde aquí. Lo pido con todas mis fuerzas. Sí, quiero trabajar. Bueno, pues esperemos que tengas una época larga de esas, ¿eh? De no doy abasto, no te cojo ni el teléfono, no te contesto WhatsApp. Eso, ¿ves? Es anarquía. Sí. Bueno, el próximo año Sabela entrega premios, o sea que en esa época, huequito, ¿eh? No, desde luego, yo ya te reservo ya. Cuando tengas la fecha me lo dices. Me lo pasé bárbaro, bailé un montón, tomé vino, un par de copas nada más, que también... Bueno, arriesgada, con excesos. Bueno, no conozco a esta Sabela, yo no conozco a esta Sabela. No, lo pasé muy bien. Y aparte ahora, como este año voy a ir con la calma voy a presentar un premio, ¿no? Voy a entregarlo, claro. Pues ya es distinto. Hasta igual me pongo de corto, fíjate. Me parece. Lo voy a apuntar. Bueno. Bueno, pues Sabela, además hoy que te agradezco muchísimo que hayas venido y espero que no sea tu última visita, sino que nos repitas mucho. Cuando quieras, y que vengas un montón. Siempre. Sabela nos acompañó hoy en un programa muy especial porque vamos a estrenar una nueva sección de belleza y cosmética. ¿Cómo te llevas tú con ella? Ay, me llevo... Bien. Bueno. Me llevo bien, o sea, invierto en cosmética y belleza, pues sí, me vale mucho, no lo tengo claro, pero el esfuerzo está. Hija, yo te veo estupenda, que no te va a valer de mucho. No sé, hay cosas que funcionan, otras que no funcionan nada. Uno va probando, ¿no? Sí, se va probando y se va dando cuenta de lo que te viene bien y lo que te viene mal. Sí, no, me parece un punto importante. Me parece que cuidarse y sobre todo cuidarnos nosotros, que somos personas que por la época que vivimos estamos muy expuestas al sol, tenemos unas dinámicas y una forma de vivir que nos machaca bastante y creo que es fundamental. Bueno, y cuidarse. Tu profesión, maquillaje. Bueno, esa es otra, también, claro, ¿no? claro. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. O sea, yo me pinto, no me suelo poner maquillaje en la cara, sí que me pinto el ojo mucho porque me parece que, bueno, siempre me gustó pintarme el ojo, pero el resto no sé, no estoy cómoda normalmente el día a día. Pero sí, pues oye, siempre que puedas potenciar un poco tus puntos positivos me parece genial. Bueno, dicho esto, como estás en época arriesgada y sorprendente, igual nos apareces pintada como una puerta la próxima vez. Sí, o el pelo así corto y rubio, ¿eh? Estamos creando muchas expectativas esta noche, Ana, va a ser un lío esto. Pues veremos en qué acaba todo esto. Ay. Sabela, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Gracias a ti. Y espero que te sigamos viendo muchísimo. Muchísimo aquí, en la tele, en el cine y en el teatro. Yo quiero ver a Sabela Arán en el teatro. Este ya es mi lanzamiento desde aquí. Bueno, pues lo dicho, nosotros vamos a estrenar sección hoy y en un momento vamos a conocer a la persona que nos va a acompañar todas las semanas para descubrirnos todo un universo de la belleza y la cosmética.
Pues lo dicho, hoy estrenamos sección y nos la trae Alba Bermúdez. Buenas noches. Buenas noites. Alba todas las noches estará con nosotros cada semana para enseñarnos pequeños trucos de maquillaje, darnos muchos consejos, hablarnos de las novedades que aparecen en el ámbito de la belleza, y también vamos a elegir unos maquillajes que gusten mucho, aciertos y errores o que no gusten nada. Alba, todo eso en tu nueva sección, ¿no? Sí, vamos a englobar un pouco que o maquillaje hoxe en día, que é algo moi importante na vida dunha muller. Dunha muller e dun home, eu espero que daqui ao final da tempada teñamos algún home tamén para maquillar. Voluntario. Admítese voluntarios. Sí, sin duda. Alba, como empezaches ti un pouco para coñecer a Alba hoxe que estrea o seu primeiro día? Como empezaches ti neste mundo da maquillaxe? Bueno, a decir verdade, na miña casa non é que se maquillo moito, pero miña tía sí que tiña o seu estuche de maquillaje, estas cousas que a mí me chamaban moito a atención. Entonces, cando me deixaba, eu dedicábame a maquillara daquela maneira porque eu era pequena. Entonces, dunha vez que tuve unha oportunidade de seguir estudiando, pois decidí tirar un pouco por ese camiño. Ou seja, pasamos de xogar co maletín da señorita Pepis, que se podía dicir antes, a facelo de forma profesional. Sí. Eso sí, persoa polifacética onde a Saxa, porque o mesmo diseña xoias que se sube a un escenario, todo nunha mesma Alba. Bueno, dos escenarios, a ver, si é algo que me gusta, pero xa fai tempo que non subo a algún escenario. E, bueno, de facer xoias e complementos, sí, é algo que me encanta, o que é diseño, o que é estar cos colores, estar interactuando cas más, xogando con elas, é algo que me encanta desde moi pequena, e, bueno, se o podo levar ao meu terreno, pois, genial, sí. Bueno, pois Alba, pedimoslle que fixera esta sección todos estes 2 meses que quedan para acabar a tempada, e eu estou absolutamente segura que semana tras semana vai nos a sorprender con moitas cousas. Alba, ademais, moitos dos maquillaxes que levamos visto esta temporada aquí dos invitados sentados son obra súa. Agora que non están aquí, a quen che gusta máis maquillar dos colaboradores habituais? A verdade é que a ver, todos temos a nosa piel e a nosa forma de ollos e tal, pero a verdade é que non me importa. Algúns levanche un pouco máis de tempo, tes que conocer un pouquiño... Uns son máis repugnantes, outros somos menos. Se hai algúns que te gustan máis os colores ca outros, e outros ese color non mo poñas. Nada, en xeral, sodes todos que non queredes brillos, e é cierto. Todos cas nosas manías, non? Non, os brillos non os queres ningún. É dicir, non hai ninguna muller na tele, aquí polo menos, que diga, ai, ponme un pouco de brillo nun ollo. Non hai ninguna. Pero, bueno, dentro deso, a verdade é que calquera vos deixades guiar bastante ben. Bueno, pois empezamos coa sección de Alba e empezamos por unha parte que é que cada semana Alba vainos a ensinar pequenos trucos de maquillaxe. Hoxe, para comenzar e para facer a estrea, temos un maquillaxe de día, sí, non? Un maquillaxe que podes facer antes de salir da casa, para ir a traballar, para ir a compra, un maquillaxe moi sencillo e que leva como 5 ou 10 minutos facer. As toupiñas 12. Sí, os primeiros días un pouco máis. Tes, non? Contanos un pouco o desenrolo deste maquillaxe para as persoas que, bueno, empecen nesto. Levantamos, importantísimo, pé limpa. Sí, un xabón limpador ou un gel limpador, algo así. Nese caso usamos unha toalliña, estas cousas. Unha hidratación boa, dunha crema, dun contorno de ollo, se é necesario. Os labios non nos podemos olvidar nunca, é algo esencial. Nada máis poñer a crema hidratante, hai que poñer unha crema hidratante, unha vaselina ou algo no labio. Un primer, que é un protector, vale, que nos van a axudar a que ese maquillaje se aguante un poquinho máis e a cerrar un poquinho os poros, non? Que sempre están un poquinho abertos. Bueno, aí estamos vendo como Alba me maquilla a min, que teño unha pinta estupenda, vaya de chándal, ou veña toda glamurosa. Bueno, pois esta é a gran transformación que estás facendo agora. Estamos aplicando unha base fluida, porque para diario tampouco necesitamos unha cobertura aí super excesiva. E agora pasamos ao que é un maquillaxe de ollos, que imos empezar cunha sombra moi base do color da nosa piel, un vainilliña, algo así
super suaveciño en todo o párpado hasta arriba, para que despois as outras sombras se adhieran ben á piel e que nos axuden a difuminar. Depois pasamos a unha sombra un pouquiño terracota, un pouquiño máis naranxiña, donde poñemos no arco do olliño, na esquiniña sobre todo, e depois no párpado móvil usamos un marronciño, como estamos vendo, marronciño moi clariño. Difuminamos ben, xuntamos ben co colorciño do arco, e na esquiniña, pois un marronciño máis oscuro, o mesmo colorciño un pouquiño máis Estamos todos na mesma gama, non? Sí, en marrós, terracotas, a ver, para diario é raro que uses un color moito máis vivo. E no olliño, claro, o delineado sempre axuda moito a velo máis grande. A min para diario gustame delinealo moito con lápiz, porque dache pé a xogar moito, a difuminalo, incluso un poquinho hacia fora para facer ese xoguiño. E a min gustame difuminalo tamén na parte de abaixo, pero chegando só hasta a mitad do olliño, para non cerralo de todo. E iso, difuminalo ben para que colla a formiña alargadiña que lle queremos dar ao ollo. Eu suelo usar os negros para delinear. O marrón quizás se quede un poquinho escaso, entonces un negro sempre potencia un pouquichiño máis. Intensificamos un pouco con sí. esos tons negros. E a máscara de pestañas, imprescindible. Moi imprescindible para mí, fíxate, a máscara de pestañas e un pouco de brillo, sí. Casi irías perfecto con tono sí, labial. Sí, a máscara de pestañas é algo que non se debe olvidar. Aí salímonos un pouco porque se nos corrió aí un pouco a máscara, o truquiño de deixala secar e Fixémolo a propósito, para que se vira esa pequeno truco, non? Deixámolo secar. Un bastoncillo e sale. Perfecto. Sin dañar. E nada, un pouco de iluminar o rostro con un iluminador básico. Eu diría que bastante iluminador, visto dende aquí. Sí, a ver, aí vese mogollón de cantidad, pero bueno, depois damos toquiños con unha brocha e estendémola ben hacia a sien. E non se nota nada, é dicir, vamos dar un toque de luz aí debaixo do olliño porque non usamos un corrector nin nada. Entonces, sempre temos a marquiñas da olleira, aínda que non teñamos, sempre hai ese resto. E sellámola con un pelín de polvos sueltos para que non salan brillos, na zoniña das olleiras para que se manteña, e na zona T, que é a zona da frente e nariz, para que non salan brillos a largo do día. Colorete sempre de atrás hacia adiante, para diario, para non levar un colorete aí super cargadinho. Sempre de atrás hacia adiante. Para diario, sí. Para diario máis cómodo, se che queda un pouco máis de cantidad, sempre é mellor que quede aí atrás, que casi non se ve. Sí. Veis, moi bon truco este tamén. Sí. E os labios, que sempre se deben de perfilar, aínda que levemos unha base de labial nude ou rosiña ou algo así, para que te aguante bastantes máis horas. Sempre se perfila do centro hacia fora. E maquillar, bueno, a mí gustame maquillar ao revés. Do fora hacia dentro, para ver como queda. E nada máis. Bueno, a verdade é que o fixemos bastante rápido, eu creo que moitos trucos. Falta por ver o resultado, que é maravilloso, e se xa me houvese sacado o coleteiro e espabilado o pelo, vamos, iría a traballar xa. Alba, canto tempo de verdad real, ti porque tes a práctica, é verdade que o fixemos moi rápido, pero este sería un maquillaxe para usar no día a día, sí. Sin celo, sin ir dando cante de vou maquilladísima. A ver, eu conto que 10 minutos. A ver, o tempo que te leva a aplicar a crema é, que, 2 segundos, é dicir, unha crema moi rápida, que te paras un poquinho máis na base, como moito, 10 minutos. Mais non, e 10 minutos podelo sacar de calquer lado, cando te levantas da cama, ou cando acabas de facer a cama e vas levar os nenos ao colegio e xa vas para traballar, son 10 nada, minutos. 10 minutos é nada. Non é nada. Bueno, nesta sección empezamos traemos con un maquillaxe para diario e eu conto que cando acabemos, que xa iremos vendo ao longo das próximas semanas moitos trucos, xa todo moito máis concreto, e acabaremos cun de noite de botar a casa pola ventana, non? Vale, sí, sin duda, con un sombreado aí super grandote, moi marcado. Bueno, pois tamén cada semana vamos a elixir, Alba elixe, un maquillaje correcto, cun acerto, e un maquillaxe moi desafortunado. O que sería guai,
o on-off ou algo así, Sí, non? algo así. Onde che fuches esta semana, Alba, para veros? Bueno, esta semana fume aos Billboard Music Awards, que había toda a gama de cantantes, actrices polo medio, super arregladas, con uns vestidos impresionantes e uns maquillajes super fabulosos. Pero houve dos maquillajes que me chamaron Especialmente a atención, especialmente non? a atención. Cal é o estupendísimo? A ver, a min gustoume por culpa de que usou unha sombra de ollos que, bueno, eu como maquilladora non é que yo teña medo, pero ben é certo que é difícil que quede ben. Non queda ben en todos os ollos, vale? Foi Jessica Alba e usou unha sombra de ollos en azul eléctrico, preciosa, con uns brilliños, un difuminado na parte de baixo do olliño, na parte da liña de agua, un eyeliner en negro, iba toda vestida en negro ela, e uns labios en color nude, casi sin colorete, é dicir, tiña toda a atención marcada nos ollos. E a verdade é que a forma de traballar ese azul sin poñerse ningún outro color para contrastar un pouco, quedou perfecta. E, bueno, eu é eso, como os azules os teño así un pouco, pues chamoume moito a atención. Fíxate, inda sendo en azul, como me gusta o maquillaxe de Jessica Alba, non? Algo así. Sí, foi bela e dixen, teño que probar con ese azul a facer algo. Porque, aparte que ela ten os ollos marróns bastante oscuros, o color azul suelese levar máis hacia os ollos máis clariños, e a verdade é que cando vin dixen, bueno, vai a ver Apunto. Sí, vai a ver que apuntalo. Gustoume moito. E no outro lado estaría A Ariana Grande. a Ariana Grande, non Sí. pasa a proba de Non pasa. de Alba. A ver, unha nena que é super guapa, ten uns rasgos faciales tremendos, ten o seu estilo maquillada, é dicir, ten un maquillaje moi do seu estilo, cos seu eyeliner en forma de gato, é dicir, sí, hasta aí, perfecto. Pero as cejas, por exemplo, que levaba, pois faltaballe como o final da ceja. É dicir, a ceja estaba perfilada, estaba tratada, pero tiña como o cachiño de adiante, nada máis. É dicir, faltaballe como un cacho. Entonces, era algo que chamaba moito a atención. Por un lado. E por outro lado, levaba un labial que, bueno, dentro das gamas dos nude, que se están volvendo a levar outra vez moito, en un tono así, tirando a marronciño, pero debiose de olvidar, deixémola aí, en marcar o arco de Cupido. É dicir, esta marquiña que solemos ter todo o mundo, pois non a tiña. Entonces tiña unha liña reta arriba e outra abaixo. E, bueno, queda bastante raro en conxunto cas cejas e con todo, non me acaba de gustar a min. Pois é o noso suspenso de hoxe, non? Sí, sí, sin duda. Ariana Grande suspenso e Jessica Alba sobresaínte. Sí, Esta semana. sí, sin duda. E xa para rematar a sección, todas as semanas Alba nos propón un produto de cosmética que, polo que sexa, a ela gusta e especialmente é a nosa recomendación. Sí. Que nos vas a recomendar hoxe? Vou recomendar uns labiales que descubrín fai como un par de meses, que os collín en principio para probar, porque me gusta ter labiales máis económicos e labiales máis caros para diario. Entonces dixen, bueno, son baratos, vamos a ir probando e tal. Son este tipo de labiales. Foi unha grata sorpresa, non? Foi grato unha descubrimento. gratísima sorpresa. Hai como dúas gamas, vale, veñen así en forma de barra de labios, e hai como dúas gamas. Hai a gama de 1,99 € e hai a Me lo gama, apunto. e hai a gama de 2,99 €. É dicir, non son precios excesivos, No. nin en broma. É unha marca que é Wet n Wild, que polo visto xa leva bastante tempo en cosmética, o que pasa é que en España en tienda física non había hasta fai un par de meses que sí que empezou a aparecer. Eu, a verdade, oíra algo deles, pero tan baratos, eu decía, funcionarán como brillo para dar un toque de color ou algo así, pero non vai aguantar nada. O caso foi de que collín un de 1,99 € e un de 2,99 € para probar. Os de 1,99 €, polo visto xa os había antes, viñan nun formato que era gris, non era negro.
O que pasa é que de fai un tempo para aquí cambiaron a formulación. Vale, siguen deixando un aspecto moi sedoso nos labios, teñen vitamina A e E, e aloe vera, pero ahora añadironlle outro hidratante máis. É dicir, son moi jugosos a hora de poñelo, queda pigmentado o labio dunha pasada, e a verdade é que isto Dura non me moito? deixa. Estes de 1,99 € non poñen que son de larga duración, ni moito menos. Ben é certo que a mí me dura bastante. Eu teño o labio bastante seco, é dicir, son das que suelo morder o labio ou botarlle vaselina a todas horas porque me doen. Dura bastante, pero cos de 2,99 €, eles dinche que duran sobre 4 horas. Mentira. Podes comer, que o labial non se vai. Tens que chegar a casa. Este é o meu labial. Este é o labial que eu estaba buscando. Sí. Podes comer, pero comer porque eu non fai tanto fun ao cine con un deles posto, comín palomitas, comín lacasitos, e bebín, e cheguei a fora e dixen, buf. Pregunta indiscreta, besaches moito? No. É que eso é importante, Teño que probalos. No, proba dando bicos e logo contas. Estes sí que marcan, pero polo visto teñen outra gama que é un pouquichiño máis cara, que é de 4,99 €, se non me equivoco. Deses non atopei ningunha aínda en tienda física, terei que probalos, que din que teñen larga duración, poñen de 8 horas, é dicir que se estes duran 4 horas polo que les din e che dura todo o día, eses 2 días podes estar sempre tocar los labios tranquilamente. É que polo visto non deixan, vale, ti tocas a man ou que sexa e non transfiren. Estes sí, estes transfiren. Teñen moita hidratación, entonces algo sempre vai deixar. Pero non perden color ao transferir. Porque hai outros que sí que transfiren e apáganse. Sí. Estes non, estes aguantan e digo che que é unha pasada. Aparte que polo xa no labio xa che queda o color intacto. Non tes que andar retocando ni nada. Levas un destes posto Sí, ti? levo este que sería o medio. Bueno, teñen como 14 tonos cada gama. Sí, non son gamas enormes, pero sí é certo que as van variando, van sacando gamas. Según van salindo a tendencia, van sacando 6 ou 7 diferentes e retiran outros tantos, vale? Suelen ter entre 13 e 14 e van facendo así sempre. Bueno, pois apuntamos a estes labiais para esta tempada, que é o primeiro produto que aconsella Ose Alba. Moitísimas gracias por estar aquí, por estrenar a túa sección con nós, que eu estou segura que, bueno, de aquí a fama. Bueno, a ver. Alba, moitísimas gracias. E a ver Nada, con que nos sorprendes a próxima semana. Se estou pensando. Pues nosotros seguimos adelante con nuestro programa, con más secciones, entre ellas las que nos trae Carmen Pichel, reciclaje de costura en su Preta Costura. Moda y reciclaje con Carmen Pichel. Buenas noches. Buenas noches. Carmen, hoy te veo rejuvenecidísima, ¿eh? Parece sí. que fuiste al parvulario otra vez. Tal cual, es que se acaban las clases. Entonces, bueno, ya mi profe ha dicho que te lleves el mandilón para casa. Que me lleve el mandilón para casa. Oye, una buena reinterpretación de los cuadros Vichy, tu blusa, ¿eh? Ay, muchas gracias. A mí también me gusta mucho. Y de hecho, yo soy una fan, pero total y absoluta, de los cuadros Vichy para el verano. Y además con dos colores clave, el rosa y el azul clarito. O sea, esos son míos, pero vamos, que yo sí que estoy feliz con mi blusita. Volantitos, plieguecitos, bueno, estas cosas. Pero veníamos a hablar de reciclaje. Reciclaje de moda, y seguimos con motivos primaverales. Motivos primaverales, y lo de hoy es muy importante. De hecho, yo ayer tenía previsto que íbamos a hablar de otra cosa, pero luego, como estamos en una etapa de la BBC, bodas, bautizos, comuniones, para que nos entienda todo el mundo, pues decidí cambiarlo. Decidí cambiarlo porque este reciclaje sí es muy importante y prácticamente lo puede hacer cualquiera. Bueno, hay que poner un poquitín de maña, pero es facilito, facilito, y ya veréis cómo sí. Lo que vamos a hacer es una pajarita. Se llevan muchísimo las pajaritas. Tenemos los armarios plagados de corbatas, maravillosas corbatas de seda, que se han quedado un poco trasnochadas porque son muy anchas o porque ya están, pues a lo mejor tienen una manchita y no puedes usarlas, pero la seda es preciosa y nos gusta. Entonces yo creo que es un reciclaje necesario. Nos van a servir o bien para adultos,
de una corbata se saca una pajarita, como vamos a hacer hoy, para un adulto, o bien para niños, que incluso sería más fácil, porque en vez de hacer la tirilla y todo esto, ponemos una goma y listo, ya tenemos pajarita. Pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos hoy? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pajarita, necesitamos una corbata, necesitamos un poquitín de entretela y necesitamos también unos enganches para cierre, para regular la medida de la corbata. Para que nadie se arme mucho lío y que diga, es que yo no sé, vamos a ver, la regulación de una corbata es exactamente igual que cómo se regula un tirante de sujetador. Con la diferencia, o sea, los tirantes de sujetador que luego tienen un ganchito que enganchan abajo en una, pues lo mismo, exactamente igual. Por lo tanto, esa parte ni siquiera la voy a explicar, porque sería muy difícil decir ahora lo pones, lo enganchas, lo pasas por dentro, le das vuelta, es mucho lío. Y entonces es coger un sujetador y ver cómo se hace ese enganchado de las piezas para regular. Pero lo demás es muy sencillo. Entonces tenemos la corbata, tenemos ya lo que necesitamos, una entretela finita para que no haga grueso. Y entonces vamos a hacer los patrones. Son 3 rectángulos y muy simples. Uno de 11 por 4, que es para la cintita del medio de aquí, de atar aquí en medio. Otro de 55 por 5, que es la cintita todo alrededor, debajo del cuello de la camisa para regular. Y bueno, que puede ser más larga, pero con 55 llega, porque da hasta una talla 50 de camisa, o sea que llega. Y luego lo que es el lazo de la pajarita, que es 50 por 11, nada más. Como las corbatas ya son cortadas al bies, ya está en el modo de cortar la corbata, ya está la tela. Entonces, hacemos esos rectángulos, recortamos, ponemos encima de la tela y cortamos. Todos, da igual, o sea, en el sentido a lo largo de la corbata, pero el sentido que pongamos, incluso para la cinta pequeñita que ponemos al través, da igual, porque nos va a quedar bies y va a sentar bien, ya está. Entonces, cortamos las 3 tiras, que es todo lo que necesitamos para hacer la corbata, y a la del ancho, a la que es más ancha, la de 55 por 11, que es para hacer el lazo de la corbata, que vamos a hacer como un lazo doble, como si fuera vamos a ver, el doble asa. Bueno, luego lo contamos más ampliamente. Entonces, a ese le pegamos la entretela esa finita por toda la tela por el revés. Y lo siguiente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, una vez pegada la tela, juntar derecho con derecho por la línea, las partes más largas de cada una de las piezas y cosemos una costurita a medio centímetro. Una vez cosido, como esto es bies, es importante al borde, o sea, al bordecito de la tela, solo para sentar la tela, planchar un poquito, solo la costura, que no se planchen los bordes. Damos la vuelta y ya tenemos lo que necesitamos para montar, que ya es la parte esta más larga, marcamos el centro y 2 entrecentros, es decir, nos quedarán 4 trocitos marcados y cogemos y doblamos, y lo del lazo, ese doble lazo del que hablábamos, lo que vamos a hacer es como si hiciéramos doble lazo zapatero. Por lo tanto, marcamos, doblamos el centro y volvemos a coger el entrecentro, lo que nos quedarán 2 anillitas, una encima de otra. ¿Podemos hacer que la primera sea un poquitín más estrecha? Bueno, pues le dejamos, en vez de que los 4 trozos sean iguales, un poquitín menos, medio centímetro, pero si no, iguales está bien. Y entonces los unimos y nos quedan ya los 2 lazos zapateros uno encima de otro. Bien, una vez sujetados esos con unas puntaditas, cogemos en el centro de los lazos, los 2, y en el medio hacemos como un pellizco, como si cogiéramos, o sea, doblando las 4 telas y que quedase como una arruguita en el medio. Y eso le damos también una puntadita. Esto nos va a hacer esa arruguita que tiene la pajarita luego en medio. Y ya, por la parte de atrás, sujetamos un extremo de la cintita que es para atar y hacer el nudito central, la sujetamos a un lado y le damos vuelta hasta volver otra vez a donde le hemos sujetado. Antes de que cerremos esa parte, pasamos la tira esta más larga, la dejamos en medio y que se mueva para luego nosotros colocar la pajarita sin problema. Le metemos ahí, cosemos 2 puntaditas. La pajarita ya está lista. Solo nos va a quedar en los extremos de la cinta esta larga colocar estos cierres, estas hebillitas, que es pasadores, para ajustarla a la medida. Y tenemos la pajarita más linda del mundo. Como las telas de las corbatas son muy buenas, están muy bien adaptadas para hacer una pajarita, el reciclaje es perfecto. ¿Y
¿qué más podemos hacer? Como se llaman los pañuelos, yo no lo hice, pero lo cuento para que quien quiera que lo haga. La punta de la corbata, la punta esa ancha, la dejamos intacta, no la tocamos y eso se convierte en el maravilloso pañuelo que vamos a poner en la chaqueta. Bueno, aquí todo reciclando y aprovechando todo, Claro, todo, todo. Lo aprovechamos todito, queda totalmente nueva y maravillosa, volvemos a lucir esa maravillosa seda de esas corbatas tan bonitas que tenemos ahí colgadas y yo creo que es un trabajo, bueno, exquisito. Pues ese trabajo tan exquisito es el que nos ha traído hoy Carmen Pichel y veremos si también es tan exquisita con nosotros Bea Arbella. Ella seguro que sí, pero sus previsiones de tiempo y sus propuestas de moda vamos a ver cómo vienen. Tiempo para repasar muchos actos celebrados en Compostela y también alguna alfombra roja de lo más glamurosa. Hoy como invitados Manuel Bandín, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué alegría verte, tú que te dejas ver tan poco. Bueno, a ver, siempre es un placer venir a esta casa, pero bueno, intentaré venir un poquito más. Manuel, ¿en qué andas metido esta temporada? Pues esta temporada estamos con muchas salidas dando formaciones y también con un par de aperturas de Mávaca ya, en Coruña y Salamanca por fin. Y a tope, claro. Imposible ver a Manuel, así que te agradezco muchísimo que ese huequito en la agenda nos lo hayas dedicado. Y por este lado de la mesa también es un placer verlas a ellas, que también se dejan ver muy poco. Inés Peleteiro, buenas noches. Es que en realidad, buenas noches, yo hago como Manuel, cuanto menos te dejas ver, más, ¿sabes? Te haces desear, es una regla básica. Si no te acostumbras. Mis fans, claro. ¿no? Mis fans. Pues también con nosotros María Rey, buenas noches. Buenas María. noches, Ana. Que también se deja ver poquito este año. Bueno, sí, es que este año ando danzando un poquito más por España, así que bueno, muy contenta con todos los proyectos del blog, de mis estilos, y nada, a ver qué sale de todas las reuniones. Bueno, saldrán cosas muy buenas, ya lo Seguro. veréis. Pues vamos ya con las primeras imágenes de la noche y nos vamos al Instituto Rosalía de Castro. Allí se celebró la despedida de los alumnos de segundo de bachillerato.
Ay, cómo me gusta a mí ver estos actos en los que están los chicos y chicas tan guapísimos. Bendita adolescencia, Inés Peleteiro. Bueno, ya sabes que yo tengo mi opinión al respecto de la adolescencia, pero bueno, hay que pasar por ello, hay que pasar por ello. Yo debe ser que estoy en crisis precumpleañera, que mira, la adolescencia la veo con bastante envidia. Sí, bueno, no sé, porque te queda todo por delante y es muy guay. Y en realidad tú te sientes súper guay cuando eres adolescente, crees que además lo sabes todo, es muy guay. Pero bueno, muy bien, muy bien. Hay que pasar por ello. No, bueno, he visto muchas cosas que me han gustado. La verdad que la gente iba muy arreglada. Yo creo que os conté alguna vez que cuando nosotros terminamos COU en Peleteiro, nos vestíamos, cuando hacían este acto de final de curso, en mi generación nos vestíamos también muy de largo, muy de noche, y la cosa como que se relajó en años posteriores y yo creo que mejor. Es decir, para mí está el punto de estos actos en gente tan jovencita, más en el vestido de cóctel, desde mi punto de vista, ¿no? Que son jóvenes, que tienen unas piernas estupendas y gloriosas para enseñar, ¿no? Y no sé, que los veo un poco muy de fin de año cuando vamos de largo. Ya te digo, y yo fui de las que fui de largo y yo creo que ahí me equivoqué. Sí. Bueno, eran otros tiempos. Sí, no, bueno, íbamos muchos de largo, ¿no? Pero fíjate, he visto muchas trencitas que me gustaron y que me parecen además la edad más maravillosa para llevarlo, ¿no? Porque, bueno, pues eso es gente joven, he visto mucha pajarita, he visto, por ejemplo, había un vestido más cóctel, así un azul noche, asimétrico, con un broche lateral y como una capita que me gustó mucho. Las chicas que están al final supongo que les dieron algún premio o reconocimiento. Eso me gustó mucho, por ejemplo. Nos ha gustado, María, veíamos mucho color, que sí, siempre... es lo que dice Inés, había mucho de todo y yo comparto con ella el tema de que creo que no deben de pasarse de seriedad, que no es una gala de fin de año, pero también he visto cosas que me han gustado. He visto una chica con un mono rojo largo, que me parece una prenda que es juvenil, pero a la vez es muy elegante y creo que es muy apropiada para un acto así. Y también lo que, por ejemplo, yo no optaría nunca es para llevar un vestido largo de licra con pedrería, por ejemplo, porque sí que me parece algo más para otro tipo de evento, pero sí que es cierto que también comparto con Inés el tema del vestido de cóctel. Creo que es juvenil, apropiado para la hora y bueno, pero sí muchísimo color y muy guapos. Nos vamos al pelo, Manuel. Pues mira, contento de ver gente tan joven y que pues y que haya pasado por la peluquería, ¿no? A nivel de vestidos se arregla mucho y a nivel de peluquería la verdad es que llevamos unos días de tanta graduación y demás con mucha clientela joven, ¿no? Sobre todo en estas melenas tan largas, que en esta edad es lo más propicio. Como tú decías de las trenzas, o sea, es que aparte te vienen pidiendo con fotos y con todo, tienen el ansia de realmente de lucirlas de otra manera, ¿no? No de estar tan sosas como a veces están, ¿no? Que se pasan, ¿no? Por ejemplo, no tocan mucho el mundo del color porque a lo mejor son un poco jóvenes, pero sin embargo, en peinados y en acabados, pues se animan, ¿no? Incluso en los chicos, que me sorprendió la cantidad de pajaritas que había y muy estilosos y tirantes incluso y tal, algún chico incluso con tendencias que están empezando a venir, o sea, flipando, ¿no? Flipando. Sí, muy bien. En el Rosalía flipando. Bueno, pues del Rosalía pasamos al Colegio Juniors porque esta misma semana se presentó en el Hostal de los Reyes Católicos el nuevo proyecto educativo del centro.
Pues acto en el Hostal de los Reyes Católicos la presentación del nuevo proyecto educativo del Colegio Juniors, que tuvo como invitada a la investigadora en educación Catherine Lecuyer. ¿Clásico? Muy clásico. En el salón Teresa Abalde. Con ese verde. Yo cada vez que veo ese salón me acuerdo de Teresa Abalde. Sí, la verdad que, a ver, también es una conferencia, no pueden ir allí con los brillos y el lentejuerío, tampoco es cuestión de eso, ¿no? Pero sí, la verdad que la gente iba con un toque muy, muy, muy clásico, ¿no? Queremos ver cosas más primaverales en todos los sentidos, ¿no? Sí, un toquecito de, a ver, aunque sea una conferencia, como bien decimos, realmente echas en falta, pues estamos en primavera ya, porque hay un toquecito de color. En esas melenas, en las mujeres, iban todas muy sosas en general, en color y en suelto el cabello. Aunque sea un acto de día, pues no sé, si vas a estar pues, a una conferencia, un acto social no deja de ser, pues hombre, pues, o una coletita bien pulida, o no sé, un arreglarse un poquito, aunque vayas de normal, pero puedes ir un poquito más, ¿no? Lo habían vestido mostaza al Sí, principio, chulo. Justo ese vestido que fue la Sí. única... Se os metió el vestido. No, sí, claro, porque además es que te da en los ojos el color y fíjate cómo, pues eso, cómo nos quedamos todos Bueno, con y él, porque ¿no? es el que había, ¿no? Claro, Sí, por eso digo, claro. como es el color que había, sí, todo Y el mundo aparte fuera del de color, mostaza, no. el corte de la falda, que creo recordar que era plisada, por lo que vi. O sea, que bueno, que por lo menos, aparte de ser un vestido con color, escapa de un estilismo un poco plano, de prendas básicas, que es lo que vimos realmente, prendas muy básicas. ¿Sabes lo que no me gustó? El toque Superman. Ese rollo... ¿Me te gusta la chaqueta por encima de los hombros? El abrigo así por encima de los hombros. Pues yo soy una forofa de No. llevar las Vickers encima de los hombros. Ya, sí, no me pero- las quito de encima de los hombros. Discutirlo un poco, lo podéis discutir. No, porque sí que es verdad que el año pasado, no sé si Leticia o alguien así llevó algo también así por encima de los hombros, o una de estas que salen en el Ola, imagínate. Entonces de repente como que las revistas que contaban que se iba a llevar mogollón el tema de llevar los abrigos por encima de los hombros. A mí es una cosa que me recuerda a las romerías y a las procesiones del pueblo del verano. ¿Sabes lo que te digo? Las Es señoras... cierto que no es válido para todas las prendas, eso No. sí que es cierto. A mí me recuerda cuando yo era pequeña, que yo veraneaba en Ares, que es un pueblo que está al lado de Ferrol, como todo el mundo sabe. Y entonces al salir de la misa, las señoras Sí. de Ferrol llevaban mejores así veranos en Ares. las chaquetas y los abrigos de verano encima de los hombros, así. Entonces eso es a lo que me recuerda a mí. Que viva Ares, pero bueno, tampoco... Bares, pero los Sí, abrigos. pero es los cierto abrigos. que sí que tiene razón lo que dice Inés, no es válido para cualquier prenda. Yo también en abrigos lo veo un estilismo complicado, pero sí que es cierto que en cazadoras vaqueras y en Vickers de piel, por lo menos en las semanas de la moda, empezó todo un poco en la Semana de la Moda de Nueva York, que todas las influencers llevaban encima de los hombros y a partir de ahí pues parece que... Pero es cierto que un abrigo de lana, por ejemplo, no es muy, A Inés no no la es muy estás chic. convenciendo a nadie. No, Porque pero Inés bueno, es quiero así, decir, a piñón, ¿eh? Es a el piñón. mundo es libre, pero yo te digo, ya a mí yo la veo y digo yo, pues mira tú qué pena, un abriguito blanco, ¿no? Así de primaveral, podría ir estupenda a la mujer, ¿no? Pues no, se lo pone así, entonces se queda así como si fuera Bueno, Superman. estupenda va igual, lo que no te Rollo gusta es la... Superman. Entonces, lo que no encima te así gusta sin es- moverse, ¿eh? Claro. Bueno, abrigo es ideal, lo que no te gusta es cómo lo lleva, pues tampoco nos gusta encima de las rodillas, dentada, nos preferimos que lo dejen Que lo los dejen en el guardarropa. Sí, estas sí. Ya cosas, sabes que pero es bueno, una el tema abrigo mía, el tema de monísimo. las prendas. Bueno, pues seguimos repasando actos que hubo esta semana en Compostela y nos vamos a la Facultad de Historia porque allí se entregaron los premios Vitrales de Poesía.
poesías y relatos cortos, premios vitrales organizados por el Colegio La Estila para gente joven de 18 a 25 años y veíamos muchas futuras plumas ahí. Sí. Y algún elegante como Luis Caramés, todo presidido por el rector, y muchos conocidos. Muchos conocidos, sí. Me gustó un chico que llevaba el pantalón vaquero, así rotito, como se lleva este año mucho, bueno, y como se llevaba en los 90, porque esta primavera es los 90, todo ese momento mío del instituto es como recuperarlo tal cual. Entonces, me gustó mucho un chico que estaba allí sentado entre el público, que llevaba el pantalón vaquero desgastado y roto, y llevaba una camisa estampada, abrochadita hasta arriba, muy que chulo. Es tope tendencia. Además iba bien peinadito y bueno, y bien, no, bien. O sea, lleva peinado bien peinadito. Que empieza a venir esa claro, tendencia. Claro, por eso digo yo. Cabello rizado en la zona superior en los chicos. Si no lo tienen, se lo están poniendo. Sí. Sí. Bueno, vamos a por los rizos nucas más reducidas, sin degradados y el rizo, y este chico iba así, tal cual. Tal cual. ¿Y qué me dices tú de lo de los flequillos postizos, que es como mortal? Sí, bueno, que es mortal, digo yo, pero que viene muchísimo el tema de los flequillos postizos. Yo lo tengo ahí fichado y que vamos a ver con flequillos. Igual sí. Pero esos son secretos ya de bastidores. Bueno, pero aquí no decimos quién lo hace, pero se hace. Sí. Es decir, si quieres, a lo mejor tú no tienes mucho pelo, digo yo, no tienes a lo mejor mucho pelo, un pelo con un volumen para ponerte un buen flequillo, lo quieres poner solo una temporada corta, ¿no? En vez de cortar, te colocan un flequillo, te lo ponen del mismo tono que tu pelo y te lo colocan en una peluquería, ¿no? Que es como una especie de extensión, es una cosa, si lo estoy explicando bien. Pero es a diario, ¿no? Hay que poner y quitar, ¿o no? Sí, pero bueno, para que te lo pongan del mismo color, pues te lo vas a igualar. Hay una variedad, bueno, no es necesario, a nivel, sí, hay mucha variedad de colores, incluso, a ver, unos coleteros específicos ya de, pues oye, yo tengo 4 pelitos aquí y un cabello clavado, incluso me disimula la coleta en sí, que siempre es más difícil, ¿no? Con postizo. Pues vienen tal cual, de poner tras y melena hasta la cintura. Claro, tenemos que aquí probar. Estos flequillos, no solo los rectos, sino también estos de media luna, te puedes poner el flequillo que tú quieras. Cita en el salón de Manuel Bandín ya. Y no se nota. No, yo no he dicho lo contrario. La gente no se entera. Al revés, te estoy diciendo que te puedes poner el flequillo que tú desees y con independencia de cómo sea tu pelo. ¿A que sí? Sí, ¿no? Incluso, pues a ver, solo para dar un volumen de quita y pon. Sí, eso... Ya ves. Uy, es que se puede hacer de todo en esta vida. Son secretos, ya. No va bien, que no quiere. Todo en esta vida, sí. Bueno, al rollo, que este chico iba muy bien, que iba muy bien peinado, que iba muy bien, además, eso como muy en tendencia, además muy juvenil, que este chico que tendrá 20 y pico de años, fresco, ¿no? Además. A mí me gustó mucho, sí. Un premio literario tampoco es cuestión de ir en zapatilla de casa, quiero decir, bien. Al final vas a recoger un premio, así que... Sí. Pues ahí nos vamos directamente a la ciudad de la cultura, porque allí tuvo lugar una jornada de emprendimiento.
jornada de emprendimiento en la Ciudad de la Cultura, en la cantina, y no es que hubiese mucha gente, pero los que había estupendos. Borja Portals y Teresa Valde, un beso enorme desde aquí. Que emprenden, vamos. Emprenden, ya están emprendidos. Estos son los brotes verdes permanentes. Y da gusto verlos. La verdad que la cantina de la Ciudad de la Cultura es un sitio tan maravilloso que ya tiene color de por sí, ya todos los actos parecen otra historia. Y además, pues eso, veíamos a Tere con ese bolso así con animal print, esas zapatillas blancas. Bueno, muy a balde. María, ¿fichaste algo más? Yo creo que a señalar los dos sin lugar a duda, además de Teresa, que siempre lleva estupenda, llevaba un pantalón culot, como el mono que llevo hoy, que es la prenda estrella de la temporada y bueno, además de seguir su línea, también cogió alguna pincelada de la tendencia, así que muy bien. Y yo que no acabo de pillar el punto a los pantalones culot, es lo que menos me ha gustado de la pasada temporada, de los que viene de esta. A mí me espanta, pero bueno. Yo tampoco suelo. ¿Verdad? Tú tampoco, ¿verdad? No, ahora cuando a veces voy por la calle y me los pongo y digo, madre mía, ahora me fijo que sí que hay gente que los usa, porque a veces hasta que no te lo pones no te das cuenta. Y voy por la calle y a veces me cruzo a 5 personas y digo, Dios mío, pero si al final sí que esto... todo el mundo es verdad. Sí. Que entró bien, quiero decir. También son los 90, es que era como el pesqueros total, como se llevaba a principios de los 90. Bueno, un poquito más anchos, quizás. Un corte más un poquito palazzo, pero un corte como un palazzo corto. Sí, pero hubo un momento en los 90 que se llevaban también como, sin ser una pata de elefante, también eran como muy anchos. Eran tus faldas pantalón. Yo no llevaba faldas pantalón, yo no llevaba faldas pantalón. Bueno, sí, mi madre cuando era pequeña me compró una que yo no la podía ni soportar. Que yo siempre le decía, mamá, yo soy una niña. Tú no te das cuenta que yo soy una niña. Ahora que lo piensas, que yo creo que a ti nunca te vi en pantalón, ¿no? Esto ya te lo he dicho. Sí. No. Los tengo. Tú sabes, las señoras mayores normalmente tienen una ropa por si tiene que ir al hospital, ¿sabes? Un pijama así, tal y cual, o un camisón o lo que sea. Bueno, pues yo tengo unos vaqueros siempre en buen estado de uso y unas zapatillas deportivas por si algún día hay una hecatombe zombie o algo. Entonces tengo que salir huyendo. Entonces siempre los tengo. Está bien. Sí. Si hay que salir huyendo, ¿tú qué te llevarías? Hombre, los claro, vaqueros sí que nunca en la vida me he puesto y que no sé ni si me sirven. Si hay un apocalipsis, una cosa así. No, sé que me sirven porque ya te digo, yo cada temporada tengo unos vaqueros que estén bien, porque si no, te imagínate desde los 80. No sabe Dios. Pues no, están bien los vaqueros. De verdad, qué original. Sí. ¿Es más original? Manuel, ¿algo que destacar? No, enhorabuena a Carmen, a la AGE, que haga estos eventos que siempre son interesantes y siempre hay gente que los aprovecha y que sigan haciéndose. Pues la Ciudad de la Cultura nos gusta tanto que allí nos quedamos para ver moda, en esta ocasión la que nos trae María Barros.
la colección Coupage de María Barros, maridada con los vinos del Ribeiro. María, que hace 2 años estuvo amadrinando nuestra gala de los elegantes y ahora amadrinando estas enocións by Ribeiro que se celebran en la Cidade da Cultura. Y allí hay muchos rostros conocidos, Teresa Valdi y Borja Portals, que se debieron de quedar, llamaron para hacer Pandi a Inés Peleteiro y estaban la mar de cookies. Los 3 ahí. Pues más o menos así como lo cuentas, porque efectivamente yo venía de la radio, me bajé y allí ya nos juntamos para hacer lío como siempre. No, estuvo muy bien el acto, porque eso, como tú contabas, María hizo hace un par de años la colección Coupage y precisamente inspirada en el mundo del vino, y como ahora mismo en la Ciudad de la Cultura están haciendo toda esta actividad de Confío, que es maravillosa, le recomiendo a todo el mundo que vaya, quien no haya ido, a ver la exposición en la Ciudad de la Cultura, pues que vayan y pues te hacen una visita guiada a la exposición. Y luego, pues probamos unos vinos del Ribeiro, que también recomiendo a todo el mundo que se lance al Ribeiro. Que se lance al Ribeiro, porque están haciendo cosas que son pero espectaculares. No es la típica idea que tenemos todos del Ribeiro. Yo cada vez soy más fan del Ribeiro, ¿no? Y bueno, estuvo muy bien. Y vimos un poco de todo. Además, estábamos allí sentados como por mesas. Yo creo que podías más o menos adivinar quién era del mundo del vino, quién era del mundo de la moda, por cómo iba vestido. Sí, podríamos haber jugado a las quinielas. ¿Y vosotros de qué erais? Nosotros las dos cosas. Nosotros donde esté un asunto de trapos, allí estamos. María. Bueno, la verdad, un lujazo con María. Yo fui ya a la exposición el día que la inauguraron, fui a la charla de María y bueno, qué decir de ella, ¿no? Sí que es cierto que ya vi otras colaboraciones de María con tema del Ribeiro y siempre sorprendente. A mí me encanta todo lo que he visto ahí. Me encantan esos vestidos tan característicos de María con esos hombros cubiertos que me parece de lo más elegante y estoy deseando poder ponerme un vestido de ella, la verdad. Me lo tengo anotado para cualquier evento que tenga en Madrid. Me dije yo, esa blusa verde yo la necesito. O sea, no, porque la verdad que drapea, que es una maravilla, entonces hace esos María efectos. María a mí me recuerda un poco, salvando mucho las distancias, María, que me parece que es súper elegante en sus colecciones, haga lo que haga, yo soy muy fan de María Barros. A mí me recuerda un poco en algún momento a Sibila, a esa Sibila de vestidos muy esculturales. Sibila tiene mucho más volumen, mucho más arquitectónico. Sibila. A mí no me recuerda mucho, no, pero bueno. En cualquier caso, la verdad que hace piezas maravillosas, sí, me encanta. Además, yo dije, mira ese vestido rosa allí con ese lazo así, me está llamando. Necesito algún acto para ponerme ese vestido, porque por casa me van a dar un día de loca. Aparte, yo disfruto muchísimo escuchándola, porque el día de la charla que dio nos explicaba la inspiración de sus colecciones y realmente merece la pena poder oír cómo se inspira para realizarlas, porque es maravilloso. Bueno, ya es profesora en la universidad y nos contaba cómo le dice a los alumnos cómo tienen que buscar su fuente de inspiración y es realmente enriquecedora escucharla, es una maravilla. Hace de todo. Sí. María es maravillosa, María es directamente maravillosa. Una madrina de lujo que tuvimos ahí en Los Elegantes. Pues mira, son los talentos que hay en la tierra que hay que ayudar y potenciar, la verdad. A veces miramos mucho para afuera y en casa tenemos muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y así la valoran, porque ella realiza muchas colaboraciones, cuando vistió a Barbie, quiero decir que además María, de hecho, es yo creo que de las diseñadores más internacionales que tenemos, que se formula haciendo colecciones en Milán. La tesis se la dirigió la directora de Vogue Italia, quiere decir que no todo el mundo... Sí. María está lanzadísima. Bueno, que la queremos mucho, ¿vale? Nos gusta. La queremos fuera, pero la queremos aquí también. Nos gusta. El evento en general me gustó mucho por el ambiente de moda lo que decías tú, ¿no? Se ve muy bien incluso quién va en la mesa de los vinos y quién va en la mesa de la moda, ¿no? Pero bueno, aún así, todos en general con muy buen nivel de estilismo y demás. Mucha cara conocida de comercio santiagués y demás, todos bien en su punto. En general, pues una nota muy buena, aprobado alto en general, porque bueno, el ambiente se vio que era distendido, parecía que era un evento, entiendo que un poco largo, ¿no? Porque bueno, es mucha explicación y tal, pero genial, ¿no?
bien. Pero con un buen vino de Ribeiro se pasa todo sí. muy rápido. Y con 4 Todo se ni te hace cuento, corto. era un maridaje de 4 vinos. Sí, ¿no? sí, 4 vinos. Bueno, pues vamos a acabar ya con nuestra alfombra roja de hoy. Habría que ver, perdona Ana, habría que ver el después, verdad. cómo acabó esto. Solo tienes que ver las redes ¿Cómo se sociales levantaron y ya te haces una idea. Sí, ¿no? Claro. Nosotros enseñamos la parte formal, la informal ya, tuiteen ustedes a gusto. Pues vamos ya con la alfombra roja de esta semana. Pues los 100 años de Vogue se merecían una fiesta en condiciones y esta es una pequeña selección de lo que pasó por la alfombra roja. Valoración, ¿nos gusta, no nos gusta? ¿Qué nota le daríamos así en líneas generales? Hay de todo, hay de Sí, todo. es que, sí, no, fíjate. El hay de todo lo he oído más veces. Para hacer un Vogue, un 6 raspadito, ¿no? Porque era como muy desigual. Veías a gente por un lado muy informal y por otro lado veías aquellas transparencias. Señoras, no lo hagan en sus casas, que aquello era mortal, ¿no? O sea, yo he visto revistas eróticas con menos carne al aire. No sé, no necesitaba ver eso. En cambio, por ejemplo, Joan Collins, estupenda, ¿no? Una señora de esa edad, de ese poderío, con un vestido largo, con ese brillo, me pareció maravilloso, con Tom Ford. Fíjate, diría, es más, voy a decir, iban mejor los chicos para un evento de estas características a estas horas de la noche que en general las chicas. Sí, quería matizar Sí. yo, sin lugar a duda, muchísimo Sí. mejor. Sí. Sí, sí, o por lo menos los que hemos visto, claro, sí. Hombre, Giorgio Armani, Bueno, ya, y sí, impresionante. Luego también me encantó ver el chico que llevaba la americana blanca con el pantalón negro. Yo, sin lugar a duda, muchísimo mejor puntuados los chicos. Incluso los que hemos visto, me animo a decir que les doy un 9 y que las chicas. Me encantó el vestido, el primer vestido que vimos en color rosa maquillaje, pero qué pena esos 3 lazos ahí en el... Yo lo cogía, se los arrancaba y me lo quedaba. Directamente. No, Directamente. a mí el vestido me gustaba, pero A es que mí yo esos creo 3 que lazos ahí... en ese contexto me parece poco, me parece como muy de día para ese contexto. Un poco el vaporoso del vestido sí que le da como un aire un poquito más informal, quizás, pero por eso me lo quedo, Inés, porque sí me lo puedo poner. No, claro, sí. Para actos, pero claro, sí. claro, Te lo sí, puedes sí. poner y lo podrías llevar perfectamente, Perfectamente. a la cena de esta noche de la Asociación Española contra el Cáncer. Los que no están allí deberían hacer fila cero, ya lo digo desde aquí. Manuel. A ver, en general yo creo que lo que comentabas tú, Inés, era de que ponemos el listón muy alto al tratarse de los 100 años Vogue, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, para ese nivel, yo estoy totalmente de acuerdo con las dos en que las chicas se quedan un poco, ¿no? Hay algunas que genial, pero bueno, así. En cuestión de cabellos, en las mujeres es muy diverso, ¿no? Como dices tú, Ana, de que un poco de todo, ¿no? Yo me quedaría quizás más con la gente que va a un toque más informal dentro de lo arreglado, como es una chica que lleva pues, el moñito en alto y bueno, en conjunto pues va en línea. Las melenas normalitas, sosas diría incluso. Un evento de estas características pide un poco más de preparar el cabello, no solo pues, es que no es una alfombra cualquiera, ¿no? Entonces ahí sí que les daría un 5 raspado, me quedaría yo con el cabello en las chicas. En los chicos poco cabello vimos, en general bien, pero bueno. ¿Y tú piensas, por ejemplo, la gala del Met?
algunas cosas te podrían gustar mucho, otras poco, pero la gente iba y lo sí, daba todo, a ¿no? tope. Y casi podrías hablar de cada uno de los looks que allí estaban. En cambio, en esta, no sé, para ser los 100 años de Vogue, yo esperaba más, mucho más. ¿Algún modelo extrapolable a esta época de bodas, bautizos y comuniones? Sí, siempre hay, a ver, sobre todo lo que hay que ver es el estilo que la persona quiere llevar, ¿no? En este caso, pues lo que hablamos, hay mucha diversidad, pues hay melenitas naturales, había una chica rubia que parecía, llevaría solo la coletita baja y su flequillo potente, pues, ¿sabes? O sea, depende del estilo que quiera transmitir la persona, en el look en conjunto, al final el cabello va de acorde, ¿no? Entonces, incluso la que comentaba del moñete arriba, también habrá gente que se lo pueda permitir con un look adecuado, ¿no? Entonces, siempre se puede exportar, pues, si es día, si es noche, o sea, lo típico, ¿no? Pero bueno, lo que no exportaría son esas melenas en plan sin más, ¿no? Porque es que ni para un evento... No, pero es que aunque sea un evento de distinto, o sea, no es andar por la calle. O sea, es que aunque sea un casual, has de llevar un toque que rompa y que dé ese toque casual. No vale siempre cualquier cosa, ¿no? ¿Os llevaríais algún modelo a casa? Bueno, el rosa, María. Sí, y además me llevaría también un vestido midi que vi blanco con flores como rojas o algo así, Sí, o naranjas. con color, Ese sí, me con gusta, un con un toque de buen color. taconazo, yo creo que sí que es ponible y para la época en la que estamos ahora mismo, creo que sí que se podría sacar partido. Sí, pero no para bodas, bautizos y comuniones. Para galas y para eventos sí, pero bodas, bautizos y comuniones, ninguno de los que vimos ahí, ninguno. No, una boda, aunque sea de noche, no es una gala de noche, de un evento. Entonces no te puedes poner el vestido que llevaba Joan Collins, que es perfecto para eso, para una boda vas too much. Entonces, no. ¿Y tú te quedarías con alguno de los que viste? Bueno, Bueno, esas transparencias. Los caballeros sí que iban Sí, el de las para... transparencias no. O para casa sí, pero no para llevar a una boda. ni para nada. Me gustó el de los lacitos rosa que decía María, me gustó el de Joan Collins, por ejemplo, también, pero también para otro tipo de cosas. Había vestidos bonitos. No es que los vestidos fueran feos, sencillamente me parece un poco para eso. Ahora, si me lo regalan, yo seguro que le saco partido estupendamente para aquí. Hombre, con la agenda que tiene Inés, que es de Ferrol. Santiago, hombre. Los lucimos estupendo. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad. Antes de pasar a corazón, a mí me gustaría recordar que continúa abierto el plazo de recepción de todas aquellas personas que quieran participar contestando a la pregunta que formuló María Barros en su sección Pequeño Mundo. ¿En qué año fue el incendio de Londres? Si lo sabes, si quieres entrar en el sorteo de una estancia en un parador de Bayona, ya sabes. Mándanos un mail con la respuesta correcta, tus datos personales a lasnochesdeana@correotv.es. Un exitazo este concurso, va a estar reñidísimo, ya lo digo desde aquí. Gracias a los tres por haber estado y nosotros nos vamos con corazón. Tiempo de corazón y de repasar todas las noticias que aparecen en la prensa rosa con Rosa Portela. Buenas noches. Muy buenas noches. Con José Antonio Pérez. Hola, buenas noches. Y con Laura Pérez, que la han dejado ella solita a este lado de la mesa. Aquí desamparada. Muy buenas noches. Desamparada Enfrente. nunca, ¿eh? No. Desamparada nunca. Tú puedes con todo. Amparo, con Amparo, todos. tú con Amparo. Todo y con más. Pues Ya repasamos portadas de revistas y enseguida nos metemos de lleno en la materia.
pues muchos personajes en las revistas del corazón y muchos temas para tratar, entre ellos el de Kiko Rivera, que tiene ya fecha de boda, 7 de octubre, todo listo, y da un buen reportaje con su novia Irene. Ya hace todas esas páginas antes de la boda, hasta octubre, ya que pueden pasar tantas cosas. ¿Cuántas va a hacer para la boda si hace semejante reportaje para anunciarla? Pero yo no sé por qué lo hace porque es Para sacar pasta, ¿por qué lo va a hacer? Para sacar pasta y para tener un poco de protagonismo, porque en la boda va a tener cero protagonismo. Porque Bueno, con Isabel Pantoja y con los hermanos Rivera, que se van a hablar, la foto va a ser ver cómo saludan pues Cayetano y Fran. Los hermanos Rivera están por ver que vaya. Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. No son temporadas taurinas ni nada, ¿no? No, Así, no, los en hermanos esa van. época está en Sudamérica, hombre. Los hermanos van. Ya le confirmaron, a él ya le confirmaron, él ya sabe que van. Ya. Y entonces ya está confirmado y él ya sabe que va a ser, que no van a ser protagonistas. Va a ser una boda que ellos van a ser. Bueno, yo creo que en cualquier caso hace unas declaraciones así bastante simpáticas, entre ellas, como es clasicón, madrina Isabel Pantoja y llevando las arras y las alianzas, su hijo Francisquito. Hombre, clasicón en eso nada más, porque en otras cosas... Bueno, y en que va a llorar porque es muy romanticón y que va a llevar chaqué porque es clasiquito. Pues a ver, que no lleve el de la boda de su hermano, que le queda un No va a poco llevar grande. chistero. Pero lo la hora deja de para su Bordeaux ya hermano. le sirve. Yo creo La que ya ahora clave- ya le queda justo. ¿La clave? La clave va a ser que van a hacer con su otro hermano. ¿Con En qué la boda. hermano? ¿Qué Con el otro? Llorón. Claro. Pero el Llorón no es hermano de él. no es su hermano. Pero lo va a invitar Lo por va a hermano invitar, de sus claro. hermanos. Que va. Para eso que invita a otros hermanos, que tiene más hermanos por Sevilla, parece ser, Bueno. supuestamente. Y a esos creo que Ahí no los estuviste bien, sigue. supuestamente. Y a esos hermanos Estaba no ya los temblando invita, con no sus va a declaraciones. invitar. Yo sinceramente no sé cómo estos chicos no hacen una prueba de paternidad. ¿Por Porque qué no cada quieren uno- remover es que nada? vosotros visteis el vídeo ese que hace de Paquirrín, perdón, Paquirrín, Bueno, de el- Kiko, el- que sale, ellos todos guapos, así como son, con su chaqué, todos elegantes, todos tal, y de repente sale el gorila con su chándal. Porque Esto, era ahí no comparten genes, es imposible. Mira, pero De a él, hecho, a él de todos modos yo tengo que le da exactamente igual. Él, mira, te lo dice siempre. no, a él Con sí, su pero lo que no sé es cómo físico, le da igual a los hermanos. Con su que- físico, todo lo que liga, todo lo que arrastra, cómo mueve masas. ¿Qué quiere ser guapo? Imagínate que fue guapo, bueno. No, no, no. Y el Y niño... además encima dice que es por simpático y es más antipático, porque antes aún nos caía bien. Pero ahora desde... Hace muchos años, cuando era pequeño, nos daba algo de pena, ¿no? A mí sí Algo de me pena. me producía cierta ternura, pero Y hablo después cuando era ahora mi encima pequeña dice alma que o no un es poco muy más. higiénico, era lo que le faltaba. Pero ya desde que empezó a ser tan mal educado y malo, además es malo, cuando le preguntan ¿qué nos dices de Luz? ¿Qué opinas de Dulce? Así se muera en la isla. Hija, no puedes decir, me da igual, que tienes que matarla ya en la isla, la pobre mujer. No, es que es malo, Es es malo, malo. sí. Lo sorprendente es mala una novia persona. como Irene, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí. Es Bueno, raro. a mí me sorprendía bastante más Jessica Bueno, porque para mí es mucho más guapa Jessica Bueno que ninguna de las Pues novias a mí que no, tuvo. y te digo por qué. Porque Jessica Bueno, al final, aparte de que es verdad que ella ya era conocida, No estoy de iba a acuerdo con lo hacerse- que vas a decir, porque iba a ya sé- hacerse ya sé lo que más vas a decir. conocida, iba a Ya sé hacerse lo que vas a más decir. conocida. No, pero bueno, y a yo- mí, Irene, me Me parece... parece que no quiere hacerse conocida. Pues ya veremos, ya hablaremos pero- de Bueno, esto. por de pronto de ya hizo entrada- algún fotocall y Ya hizo la dieta de la alcachofa y esa... Bueno, esa de No. entrada publicidad. lo lleva yo mejor. creo, lo lleva yo mejor. creo Ya lo que- veremos, ya lo veremos, Yo creo que Ana, si ya Jessica veremos. quisiera hacerse famosa, no lo dejaba a las primeras de cambio. Jessica. Claro. Jessica ya tuvo un niño y O ya lo se dejó, iba, ya o se no iba, va a en vez estar de ir con ahí. este se iba con Claro, otro, buscaba otro, buscando. porque... Y en cambio ella fue discreción para vivir para él. Se igual. fue con Jota, que va enseñando sí. la foto de su niño por ahí. Eso Bueno, también esa es otra polémica esa es otra. que no acabo de entender de ¿por qué esta enquina desmedida y este mal rollo de Kiko Rivera con Jota por enseñar una foto del niño ahí? Además, de una foto espaldas. que es la que no se le ve al Ni niño. se le Ni ve, el se- niño está de espaldas. Ni se le ve, y encima que no se atreva a decir eso cuando él nos enseñó por todas partes las fotos de su hija recién Se inquina nacida. porque está rabioso ¿O y no? celoso. ¿Cuántas fotos vimos de esa niña Pero que ¿y ahora la qué va a pasar? conocemos en perfectamente ya? ¿Y ahora qué va a pasar en la boda con el niño? Ay, Dios mío, pero la vamos a tener Que va a llevar etiquetar. las arras y nada más. Y como le van a vaya hacer con fotos una o no? careta. Ay, no. Por no. eso, porque ahora supongo que Le ha Jessica... pincelado. Pues yo soy Jessica y le digo lo mismo. Lo mismo, ¿eh? A ver, a mi pequeño del alma tampoco Saldrá lo saques. pincelado el ¿no? pequeño del alma. Bueno, Claro. dice cosas muy graciosas. Son 350 invitados, va a haber sorpresas
¿Ves? Irene no quiere que pinchen la boda, pero él dice que sí, porque que todo el mundo lo pase bien con lo que él mejor sabe hacer. En fin. Pero cuando dice pinchar... Si eso es lo que mejor sabe hacer, pobrecita. Que lo haga. Pinchar discos. No me extraña que ella diga que no quiere que pinche. Y su madre, pues como a todas las grandes artistas, Va a uno no cantar. le pide que cante, ¿no? Eso sale de ella, pero ellos van a hacer que le salga. Claro. Es buenísimo. Le van a Venga, pisar. ánimo que te sale, mamá. Le van Tú a puedes, pisar. mamá, No, le van tú a poner música, le van a poner. Na, 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 na. A ver si alguien conoce este ritmito y se anima. Y desde el Le ponen la cielo, musiquita. les estará acompañando su papá. Ay, Sí, su papá. Su papá de la Que lo Bueno. van a echar mucho de menos. Y Su la papá clave, sí está en el cielo. eso los sí. hermanos los van a ir. Independientemente Los de cuál hermanos sea. van a ir. Ya está confirmado. Sí, sí, Ellos han ellos confirmado. Yo hasta Según- que lo vea no según- me lo creo. Según Kiko, no me lo creo. sus Y hermanos se han y el confirmado. hermano de sus hermanos, porque eso es muy No, importante. el hermano de sus Y- hermanos ya después de eso no lo y el invitan ve- a más el bodas, pero vestido- ni siquiera a la boda de su padre. El vestido de Va. la novia se lo va a hacer Lourdes. Sí. Sí. Oye, Uy, Sibi y pobrecita. Lourdes, de verdad, que dejen de diseñar vestidos de novia, porque a la pobre No, hija no, de que dejen César de diseñar Cadaval, todo, porque la de novia mal, pero los de calle yo creo que peor todavía, ¿no? Por ahí no andan sé, todos, pero tanto a la monta, hija de monta, César tanto. Cadaval, que es una de las muchas bodas que hubo estos días y que aparecen en las revistas del corazón, bueno, como que muy favorecida no iba con No. esa No, modelo. no. Por eso digo yo que le, por favor, Yo no que digo no le a- encargue el traje a Sibi y a Lourdes porque no. No, date cuenta de que ya simplemente Aunque sea de la familia, yo no lo se lo haría. encargan esa gente, nada fuera de Ay, ahí. pero igual se lo carga es su cuñada. ¿Qué se lo va a hacer? ¿No? Sí, sí. Es Sí, su sí, no, cuñada. además ahí, si piensa que ellas no tienen más encargos, ¿qué trajes hicieron? Que le Un hagas año también hicieron la dos vestidos de Pantoja. colección. Uno lo llevó Sibi, otro lo llevó Lourdes Montes. Al año siguiente hicieron el de la boda, lo llevó ella. Ahora hicieron esta colección, que es el vestido de la boda de los morancos. Para el año harán la colección de la Un boda de vestidito Patricia. en cada temporada. Bueno, a mí hay otro tema que me apasiona y eso que el personaje no me gusta nada, pero es, bueno, Rosa Benito, por Ay, favor, por Dios. esa guerra con Ah, su hija Chayo. Vamos a ver, Esa. Guerra. es que no me acabo de enterar. Rosa Benito se fue de Sálvame para cantar con Chayo, diciendo que ahí se queden todos, que lo suyo es cantar y que no le apetecía nada el rollo. Y ahora resulta que está amenazada de que la echen de Sálvame porque el marido de su hija le puso Una denuncia. una querella a los directivos de Sálvame, que le han dicho o tu yernísimo te la quita o tú te vas, y ella no entiende. Primero, no entiende que le pase eso. Segundo, que le hagan el vacío en el programa, que está fatal. Tercero, que Chayo apoye a su marido en vez de a su Claro, a su madre. santa madre tiene que Su apoyarla. santa Pero- madre. Bueno. A su madre ya la llevó de gira. Sí, ¿Entiendes? exacto, Que le la hizo siga bastante por llevando, ella. mira, que Le la hizo siga- bastante por Mira, ella. también por Pero otro lado mira, también piensa. En la demanda reclaman pasta, porque este chiquillo es tan insistente en no retirar la demanda. Reclama pasta, sí. Porque Sí, no, ya tanto reclama mucha jugo se pasta. puede Sí, sacar Sí, ahí. no va a sacar ni yo un creo que duro. pedía 80.000 euros. Menos- Porque saca si nada. solamente es el 80.000, honor, sí. 80.000 euros. Sí, pero no los va a sacar. si solamente es el honor, Y tío, no lo va a quita la sacar. demanda, deja a tu suegra trabajar. No. Y mira, además te digo una cosa, la hija trabaja indirectamente por su madre, porque realmente Hombre, si claro. no, ¿qué coño iba a trabajar? ¿Qué creéis? Bueno. Que esa gira, si no fuera con su madre, ya no tenía nada. Con su madre, yo creo que ya trabaja ya del recuerdo. Y encima las Ahora pobres, ya nada, mira que ya. cantan mal las dos, ¿eh? Porque realmente, supuestamente... Bueno, pero vamos a ver. Es que No, además- cantan mal. Es que cantan fatal. Y yo no sé si la gente que les va a ver es por morbo, pero también qué morbo puede tener. Yo creo que ver es que, eso. ¿sabes qué No, pasa? Actúan en pueblos pequeños y es la actuación del pueblo. Da igual, yo y van por a muy ver pequeño eso que como sea si mi van pueblo, no voy a ver actuar eso. quien actúe, da igual. O sea, es No una sé actuación qué te pública diga. que hacen Ay, así. no Y sé qué además, te ¿qué diga, canciones Laura. cantan? Canciones De Rocío Pues Jurado, de- que van a Claro, cantar. claro, ¿Qué sacan van a coplas cantar? y cosas Meten Encima atrevidas. el disco detrás. destrozan las canciones de Rocío Jurado, que a lo mejor a la gente les gustaba. Y tal. cantan entre ellas Y- así cual Pimpinela. Son Sí. insoportables. Pimpinela. Son Ah, insoportables. pues ahora sí que pueden hacerlo de Pimpinela, que están tan enfadadas. Y ella- ¿Tú qué me dices? Sí, y ella además que debe tener una frase muy Te vas. ole tutti. Mira, el otro día es que salieron unos mensajes que enseñaron de supervivientes, enseñó Nagore, dijo, mira, todo el mundo me dice de Sálvame que Mila, que realmente Mila está insoportable, pero bueno, aquí no tenía ningún sentido lo que decía, que Mila extorsionaba a los colaboradores y les decía, tú no puedes hablar, solo puedes los hablar si eres acojonaba. acojonada, bueno.
Y entonces dice, mira qué mensaje me llegó de un colaborador de Sálvame. Y lo ve Jorge Javier y dice, ya sé qué colaborador es. Y entonces lo ve otro más y dice, ya sé qué colaborador es. Y por qué lo sabes? Es que esa expresión lo dice ella todos los días. Ya lo sabe Benito, ¿no? Y todo. Y ella, yo no digo nada. Y todo, es Rosa de Benito, porque siempre dice. No sé, bueno, una expresión de bravo, tía, bravo por ti, tía. Tú te atreves a decir lo que nadie se atrevió a decir. Bueno, pero la expresión que decía era la expresión típica de ellas. Y parece ser que tía lo dice pues muy recurrentemente. Eso me dijo Jorge Javier. Oye, mira, ¿y qué pasa con su novio Jota? Este es un tema que también me interesa mucho. Me da morbo a mí esto de que Rosa tenga nuevo novio. El de Burgos, ¿no? Que ella... ¿Qué pasa, Laura? ¿Tiene uno en Burgos y otro en Valladolid? ¿Cómo es eso? Es que no es un novio. ¿Por qué es el de Burgos? A ver, que tiene varios. En este punto de qué famosa que eso ya me parece mucho de iba con tiento, leí yo en alguna revista, se lo tomaba con calma, porque al principio no estaba convencida pensando que se acercaba a ella para su minuto de gloria. ¿Qué va? Por su Dios, dinero. ¿cómo puede pensar eso? Por su dinero no, pero mira, si el chiquillo lo conoció porque fue a Hombres, Mujeres y Viceversa, porque estaba su sobrino en Hombres, Mujeres y Viceversa. Pero es un chico joven. Tiene 48, algo así, o 49. Bueno, para ella sí, para ella es joven. Sí, para ella es joven. Pero a ella le gustan jóvenes. Para fastidiar. Bueno, ¿os acordáis en la isla que le hacía? Ella está roneando. Bueno, mujer, y en Gran Hermano no estaba loca por Carlos Lozano al principio, que dijo que lo llevábamos. Ella está roneando con él solo por fastidiar a Amador, no hay más. El tío la encontró por los pasillos de Telecinco, le dijo, qué ojos tan bonitos tienes, me gusta y tal. Se intercambiaron los teléfonos, y entonces se whatsappeaban. Y él soltó todos los whatsapps públicamente. A mí lo del WhatsApp ya me parece que estabas guapísima, y ella le contestaba, se lo dirás a todas, jajaja. Me encantan las conversaciones de WhatsApp. Tenemos un café pendiente, y yo no me fiaba de él porque decía que a lo mejor pues estaba la prensa, no sé qué. Entonces el otro día le hicieron un reencuentro en Sálvame y quedaron para ir a cenar. Y ahí es todo el amor que tiene. Pero ella lo único que estaba era mirando para la cámara para fastidiar a Amador. Solo le faltaba decir, ¡hola, Amador! Yo es que pensé que, como dices, el de Burgos, pensé que tenía uno cada... Y es profesor de tenis. Y ya, mira, ya había ido a la televisión 50 veces, porque salía una vez con Viviana Fernández. Bueno, entonces tiene algo de razón que le gusta el minuto de gloria al chavalito. Sí, bueno, hombre, con Viviana Fernández dándose un beso allí en la tele, que no sé qué programa fue. Con otra famosa, que después es profesor de tenis. Si vas a Hombres, Mujeres y Viceversa, te gusta. Y a cada famosa que le da clases de tenis ya está allí con la fotito. O sea, chiquillo es así. En fin. Ya me acordé de lo que os iba a comentar. Pero ella lo está utilizando también. Cuenta. Que se separaron Javier Soto y María Chávarri. Sí, señor, se pero separaron. es verdad, estuvieron ahí. Que sí, en otro que no. No, están separados ya. Y además que estuvieron, creo que llevaban ya mucho tiempo con crisis. Sí, pues llevaba mucho tiempo, pero mira, esta pareja, yo no sé si recordáis, pero ya cuando se casaron, ya poco después ya decían que sí, que no, que sí, que no, hija, y mucho duraron para lo que tal, para todo lo que se dijo. Y otro que está también en crisis es Gonzalo Miró. Sí. Sí. Con Malú. Esa es la pregunta del millón. Pero ya no estaba con Mario. ¿Qué va? Ay, pues ella el otro día convertí en Osborne y dio a entender que sí. Perdón, pero lo habían igual dejado, igual volvieron. Esa es la clave. Igual está. Se dejaron, parece ser que se volvieron a dejar. Parece que sí. Y además Bertín le preguntó y le dijo, ¿y tú con lo no sé qué eres? ¿Cómo no tienes novio? ¿Quién te dijo a ti que no tenía novio? Creo que tengo y tal. Lo dejó muy clarito, que lo que pasa es que ella vive en su casita y él en la... Y ahora, otra pregunta súper interesante. A ver, la pregunta del millón. A ver, ¿con quién se está viendo el rey emérito en San Sencho? Pero con novio Quedasteis o sin calladas. Novio. No, pero con novio o no. Conmigo. ¿Con quién se está viendo? Contigo no, pero ya te digo lo que tienes que hacer, Laura, ya lo hablamos la semana pasada. ¿Con quién se está viendo el rey? En la semana pasada sacaste el tema. Hablamos de ese tema y yo te digo que vete preparando un jamoncito pata negra. Estuve con él el otro día. Bueno, mira, vete preparando un jamón. Yo creo que ahí en la Jara ¿Sabes? No, que además que ahora es como una lapa. La gente, mira, te va para tu casa y no se te va de allí. Te empieza a contar batallitas por las noches. Le tienes que poner whisky. Es verdad. Y ya no lo sacas de allí ni con alcohol. Uy, pues entonces no sé yo. Pero ¿con quién se está viendo? En Andalucía ya no se está viendo con alguien. ¿Con quién? Pregúntale a tu suegra. Ahora se va a Sanjenjo fin ¿Con de quién? semana, Claro, por cada eso. 15 días.
Está allí. Es verdad, el otro día preguntábamos Bueno, y pero decía también yo, decían "Jo, que- está ocioso que viene mucho a San Viene Senso". mucho, Pues pero mira, se viene a ¿por qué? regatear. Bueno, pero porque anda también como un poco paria. Que, mira, en Viene a la Andalucía- regata no de digas barcos esas cosas clásicos. así del No, rey señor. emérito. No, Yo, no, pero- yo, No digas esas cosas No, así del pero rey ya ves emérito. cómo yo es la hice los cosa. deberes. Tú hiciste Yo los hice deberes. A ver, Los haces O sea, está con cuéntanos alguien. con quién. Yo aún no sé con quién, pero yo Ah, hice no los lo deberes. sabes. Yo Que sé viene Bueno, pues con los voy a alguien. hacer yo. Viene los porque deberes. se ve con alguien. Viene Por porque eso. está haciendo la regata de barcos No, clásicos. la regata de barcos. A la No, regata, que viene a a la regata regatear. va a dormitar. No, va a ir Mira. en su barquito. Y después Mira, él viene a. ella otras viste Son que, 6 barcos. que en la boda de los Wellington estuvo allí con Camila Parker a tope. cosas. A tope, claro. sí. A tope. Que peligra el Carlos, que se ande con cuidado, porque estuvieron Por ahí cierto, dándole mucho... Corina amenaza, ¿eh? Oye, que él Con ya se hablar. quedó- Con hablar. Pues que hable, venga. Pero mira, él ya creo Corina, que y a la boda Corina ya aún le quedó queda allí en el algo que Sacromonte. decir. Ah, Corina está celosa ahora porque está con una Sanjenjo. Ah, esa es la clave. Pero bueno, vosotras que vais mucho a San Sencio, Vale, empezar por allí a mirar y a preguntar. Ya me enteraré. El y a otro día estuvo indagar. Marín. Claro, estuvo Marín, vamos, La casi regata. siempre que ¿Tú qué te viene. mueves en círculos Claro, porque marineros? había regata Marín y estuvo allí. Casi siempre que viene a San Sencio, pernocta en Marín. No, pero no tengo una casa rural que está. Pero es en casa, pero no está en casa de nadie De aún. Sanjenjo hacia Pollo. Ah, bueno, Por ahí. por allí, sí, sí. Pues mira. efectivamente. Uy, pernocta cuántas en- cosas sabe Laura, Sí, ¿ves? muchas, Le tiraste un poco muchas, de la sí, lengua muchas. y ya ella ahí estuvo soltando. No, viene a Pues mira, regatear, viene no sé qué. Pues en la boda de Granada queda creo allí. que acabó en el Sacromonte. Allí con los... El rey de los gitanos. Porque creo que en Sevilla ya no hay cortijo. Ya no. Ya no hay cortijo que No, que porque le quiera. ya se va Mira, a cualquier casa, ¿no? Pero se van, sí, pero la gente Superboda. dice, es que hoy no tengo servicio, es que no necesito servicio. No me importa. A mí me Estamos traes un hablando jamón. de la superboda de Granada. Alejandro Superboda Santo de Domingo, Santo ¿no? Domingo. Super boda, super mega boda, además. Sí, sí. Es la superboda. La boda del año. La Ella boda estaba del muy año. contenta y muy feliz al salir de la iglesia. Montó un Bueno, pollo ella allí. es que no, mira. Ella es de armas tomar. ¿eh? Pero bueno, decían de todos modos que era muy difícil cazar a este chico. Además es que tuvo novias, pero impresionantemente guapas, y es un Sí. tipo que, bueno, que se mueve en un círculo de Bueno, de pues chicas. esta lo actuó bien. Esta la toda, Córtelo. pero claro, esta es duquesa y entonces está emparentada con la familia real, tiene otra tal. A mí me parecen guapísimos los dos, sinceramente, me encantan. Me gusta mucho. Ella parece que tiene mal genio, ¿eh? Porque ya creo Ella que salía le de la cae iglesia loca. gritándole. No sabemos si era por el ¿Sí? tiempo, porque hacía mal tiempo. y Porque se le había mojó, puesto mal el vestido, no sé. o El por velo, algo, pero ya- no sé. o porque él ya hizo de las suyas a lo mejor el día anterior Ella por iba Granada. Tampoco lo Pues si sabemos. hace de las suyas ya se lo montas al entrar, no al salir. Yo no lo sé, no lo sé. Este chico era el que había sido novio también de Eugenia Silva hace Sí, muchos años. fue ¿acordáis? novio de todo el mundo. Bueno, Pues este- no lo sabía todo. de todo el mundo, pero no me extraña, Jolines. porque él creo que es un simpatiquísimo y aparte de ser Un pues, partidazo. multimillonario, es un filántropo además que hace muchísimas causas benéficas, que es donde conoce a todas todas, estas. todas que se le Toda la acercan a tal. Y después de todo, bueno, hizo una despedida de soltero en una isla que tiene en el Caribe. Allí hizo Porque la despedida de porque soltero. su familia tiene mucha pasta. Bueno, Sí. su familia no es que tenga pasta, es que están forradísimos. Por eso. Ellos tienen la ¿Qué tiene mayor... que ver con Tatiana? Es el tío. Es el tío de el hermano de su Tatiana. padre. Claro, es el tío y de Tatiana. tienen la cervecera más grande de toda América, ¿eh? Más que en América. Estados Unidos. América, no digo América del Sur, ¿eh? Y después tiene un canal de televisión, tiene muchísimos negocios, tiene muchísimo dinero. Y después que creo que es el simpático, o sea, porque todos deben ser bastante más ligones, pero este debe ser el más graciosillo y tal. O sea, que realmente casarse casó, un solterito de oro, pero ella tampoco está mal. No sabemos mucho de ella, que estudió en Oxford, pero no sabemos que estudió en Oxford. Bueno, Luego el caso es que Pobrecita. ella le hace feliz porque con los gritos que le pegan, no sé. No, además, como él quería también emparentar con la... Bueno, pues ya emparentó, Ya con pero la Casa también Real. con la Casa aguantarla- Real, pues sí. Oye, Ya ves- último tema, que por fin vemos a las mellizas de Carmen Thyssen, de la baronesa. ¿Cómo que por fin? Nosotros las hemos visto muchísimas veces. Bueno, hacía mucho tiempo que no Yo se creo que veía. hacía mucho Ya, que no las veíamos. pero las conocíamos y de hecho la cara la siguen teniendo igual. Yo las veo por el Principado de Andorra y las reconozco. Porque siguen teniendo la misma cara. Una creció muchísimo, la otra menos. Ahora tiene
tienen que dejar bien claro que están en Andorra todo el santo día, ¿no? Claro, Lo dicen a todas horas que están en Andorra. Entonces están Que yendo quede allí claro. al cole, se han adaptado muy bien, han hecho, yo creo que la primera comunión más aburrida de la historia. Porque las primeras comuniones son para los niños, para disfrutarlas, para divertirse, para sus madrinas jugar. y sus... Y esto era súper reducido de familia y así, porque poco ella- sosaino. Sus Una madrinas y su ilusión, cuñada. una y la ilusión por cuñada. la comunión, Sí, y el por cura, recibir bueno, al y el cuerpo cura. de Cristo. Pero bueno, hay dos versiones. Una dicen que a Borja no lo invitaron y la otra versión es que Borja no quería participar de la exclusiva de la comunión de sus hermanas cuando no las conoce personalmente, no quería conocerlas en esas... Yo Bueno, tengo también otra no versión, conocerlas. yo tengo otra versión, que es que lo invitaron, pero estaba en Londres y no pudo Bueno, venir. pero independientemente de que lo hayan invitado o no lo hayan invitado, no es normal que no conozca a estas niñas. Y que si estás en Londres o Teniendo vuelo en cuenta- a Andorra... teniendo en cuenta el Mira, grado de parentesco. le encajaba mal, le encajaba mal. En Londres, de Londres a Barcelona estás en un Bueno, pispás hija. y de Barcelona a Andorra en otro pispás. Eso tampoco es que estés en Australia. Bueno, ¿eh? le encajaba mal y seguro que viene Nada, En nada, 8 nada. o 9 años que tienen las niñas no las veo nunca. Eso es lo que es extraño. Le encajaba. Ay, Porque yo no podemos despedirnos sin mandarle un beso a Pilar, una chica que nos sigue todas las semanas. Pilar, un beso, Un beso Pilar. enorme para Pilar. Pilar, un besazo. Bueno, pues con este besazo para Pilar nos despedimos hoy. La próxima semana seguimos con más temas y ya saben, sigan mandando emails contándonos aquello de el incendio de Londres se produjo en el año, ¿eh? Y entonces lo mandan a lasnochesdeana@correotv.es y entran en el sorteo de una estancia en el Parador de Bayona. Ahí queda apuntado.